Muy buenas tardes, noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia, de vez en cuando a otras cuestiones, pero sobre todo a la historia. Hoy es 26 de mayo, el día de ayer fue 25 de mayo, no llegamos a hacer nuestra transmisión correspondiente, así que hoy 26 de mayo nos toca hablar de la Revolución de Mayo de 1810. Así que pónganse cómodos porque puede que lo de hoy vaya para un ratito largo. Dado que este es un contenido que ya Dios. Esta es una temática que ya hemos trabajado en este canal propiamente cuando empezamos con el tema de las transmisiones en vivo. Hace poquito más de 3 años. Y a esta altura de las circunstancias hay muchas cuestiones que se trabajaron en su momento y que quizás merecen una actualización, merecen una mejora también en aspecto técnico. Así que hoy vamos a hablar de la Revolución de Mayo. Y cualquiera que crea que diga, oh, bueno, el profe ya habló de la Revolución de Mayo en 2022, no, hoy vamos a hablarlo mucho más completo, mucho más interesante y va a sonar mejor, va a sonar y ser mejor, que me parece interesante. Así que nada, no olviden poner el like a este canal, no olviden comentar cuando termine el video si les gusta lo que uno hace. Y el único mensaje parroquial que tengo para darles es que estoy dictando un curso de Historia Argentina del siglo XIX sobre el periodo de unitarios y federales, y aquellos que estén interesados pueden escribirme a elprofeborda@gmail.com y realizar el proceso de inscripción. Eso es todo. Y hubo uno de la Revolución de Independencia, pero hablamos de eso al final. Sin más preámbulos, y ya que están acá, bienvenidos y hablemos de la Revolución de Mayo. El Cabildo Abierto de Mayo de 1810. Durante básicamente todo lo que fue la construcción de la idea de lo que es la Argentina, de la nación argentina y de nuestra visión, o digamos, institucional de la historia, Mayo fue planteado desde un principio como la encrucijada, como el momento de arranque, como el despertar de una conciencia nacional en la Argentina. Sin embargo, sobre todo en las últimas décadas, la historiografía ha empezado a tener enfoques un poco más problemáticos y más complejos de lo que ocurrió en esa Revolución de Mayo como tal. Hoy en día ya no consideramos necesariamente que en la Revolución de Mayo existía la conciencia de la nación argentina, y espero que nadie se ofenda por eso. Eso es una conciencia que emerge en general en el mundo en periodos posteriores, pero sí es un momento que marca el inicio de un proceso revolucionario que va a transformar lo que hasta ese momento era el virreinato del Río de la Plata. A lo largo de ese proceso, que no solo corresponde al año de 1810, que es precedido por el proceso de militarización revolucionaria y el que le sigue una guerra civil que deviene guerra de independencia, se va a producir una transformación radical de los imaginarios políticos, de la estructura social, de la orientación comercial y la inserción de ese territorio en el mundo. Así que Mayo representa para muchos esa encrucijada, el acontecimiento, como hablábamos ayer en Es Más Complejo, que sin embargo solo se entiende a partir de un análisis de los procesos que se encadenan en ese momento concreto de la historia. Así que, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de la Revolución de Mayo. Sin embargo, todo proceso revolucionario solo puede entenderse a partir de qué es lo que vino a revolucionar, qué es lo que vino a transformar. Quiero hacer hincapié de nuevo en que muchas veces tenemos estas visiones que hemos internalizado desde que éramos pequeños y tenemos la escuela primaria y ahí veíamos la Revolución de Mayo, nos disfrazábamos en los actos y demás. Sin embargo, la historiografía ha hecho montones de aportes en las últimas décadas y diría sobre todo en los últimos 50 años acerca de la interpretación de la Revolución de Mayo. Este video en particular va a centrar su explicación en un libro que salió publicado, ya les quiero confirmar porque tuve esta duda el otro día, salió publicado el año pasado, 2024, que es obra del historiador Fabio Wasserman, que es docente en la Cátedra de Historia Argentina de la UBA, si no me equivoco. Creo que también pertenece al Instituto Ravignani y es investigador de CONICET. Creo. No quiero atribuirle otra parte del currículum. Me pareció muy interesante. Este es un libro que publicó la Universidad Nacional de General Sarmiento. No está pagando la universidad por esto y no hace falta. Es una universidad nacional y la respetamos. Que busca analizar la historia argentina a partir de distintos años cruciales. Tienen uno de 1776, creo que también tienen de 1969, con Mónica Gordillo y demás. Y me gustó de este libro que hace un raconto con muchos de los aportes de las últimas décadas, sintético, que cualquiera lo puede leer. Así que cualquiera que quiera tener una visión actualizada de la Revolución de Mayo, le recomiendo esto.
que un poquito va a estructurar nuestro análisis del día de hoy, pero no es lo único que vamos a considerar. Decíamos que las interpretaciones de la Revolución de Mayo y de la Revolución de Independencia en general se complejizaron en los últimos 50 años porque justamente coincide en gran parte con la publicación de este libro, que es la obra ineludible que todos hemos tenido que estudiar en la carrera de historia y que sin embargo fue concebida para ser desagradable de leer. Está mal hablar de los muertos, Tulio Alperindongui, lo siento, pero era complicado para escribir. Que es una obra extremadamente compleja que centró su análisis en lo que era la emergencia de una nueva élite dirigente en el Río de la Plata en el marco de la Revolución. Revolución y guerra representó un antes y un después en las interpretaciones históricas de ese periodo, pues justamente atendió a cómo se encadenaba el marco territorial, la crisis de la monarquía hispánica y la emergencia de nuevas tradiciones políticas que combinaron, por ejemplo, lo que era la tradición española, la militarización revolucionaria, e imaginaros que eran producto del proceso de la Ilustración. Acá me faltó uno. ¿Cuál faltó? Ah, me faltó Viva el Bajo Pueblo. Bueno, acá iba Viva el Bajo Pueblo de Gabriel Di Meglio, otro libro que les quiero recomendar, que complementó mucho el análisis y el entendimiento que tenemos de este proceso y de la guerra de independencia y los primeros años del orden post-independentista a partir de incorporar a la plebe, al bajo pueblo. Lo interesante del trabajo de Gabriel Di Meglio es que nos trae estas imágenes de lo que eran los sans-culottes del Río de la Plata y ese tipo de cuestiones. Actores que muchas veces son invisibilizados y no se tienen en cuenta y que formaron parte de esa revolución. Porque muchas veces, a partir de esa frase histórica de si dónde está el pueblo quiere saber de qué se trata, o esa frase de dónde está el pueblo y demás, nos ha negado una imagen en que la Revolución de Mayo fue el producto de unas élites ilustradas que no tenían ninguna relación con los otros sectores. Y lo interesante del libro de Gabriel Di Meglio, también para el periodo posterior, es que nos introduce marcadamente la intervención de la plebe en ese proceso revolucionario. Otro libro que todos tuvimos que leer en la carrera de historia y que es un manual en gran parte de Marcela Ternavasio es Historia Argentina de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, Ternavasio también escribió otros libros como Los Juegos de la Política, en donde o Gobernar la Revolución, donde vemos los debates y cómo funcionaba la estructura de gobierno en ese proceso revolucionario en el Río de la Plata. Esta es una lectura que también es muy agradable para cualquiera. Y pues sobre los debates de la Revolución de Mayo, este no lo tuve que leer en PDF en su momento, está el libro que hizo Raúl Fradkin junto a Jorge Hellman, un dúo histórico muy bueno, hay que decirlo, en nuestra historiografía, que es el libro Pensando la Revolución de Mayo, en el que, más que solo explicar la Revolución de Mayo, de lo que se trata es de analizar cómo se construyeron interpretaciones sobre ese proceso a 200 años. Este libro es hijo del Bicentenario. Pero bueno, como decíamos antes, para entender la Revolución de Mayo un poquito tenemos que entender qué es la sociedad que se vino a revolucionar como tal. Así que esta va a ser una lectura procesual en la cual vamos a atender a lo que era el orden preexistente a mayo de 1810 y el periodo de la Revolución. Como tal, nunca está de más mencionarlo en los días que nos toca correr, pero hay que decirlo, a principios del siglo XIX, el territorio del Río de la Plata no existía un país llamado Argentina, sino que era un territorio que formaba parte del Imperio Español. Y era un territorio colonial del Imperio Español. Acá alguien dirá que como tenían el nombre de reino no eran colonias. Lamento decirles que montones de colonias no reciben el nombre de colonias. Porque justamente nadie quiere decir que los territorios que uno posee están bajo un estatuto colonial. Pero no me quiero meter en ese debate, no me interesa realmente para este momento. Los que quieran ver algo de eso pueden ver el video sobre la leyenda negra en este canal. Pero lo que es interesante es concebir que estos territorios formaban parte de lo que era una monarquía que tenía pretensiones universales y que se construyó a grandes rasgos durante los 2 siglos de gobierno de la dinastía Habsburgo en la península ibérica. La monarquía Habsburgo, que tiene su fundación a partir de lo que es el acceso al poder en Castilla por parte de Carlos I de España, el emperador Carlos V, fue la monarquía a partir de la cual se emprendió la conquista del territorio rioplatense, que fue incorporado a esos dominios de la corona española. Es interesante que ya en
época de Carlos V se produce la primera fundación de Buenos Aires, a pesar de que se va a consolidar la ocupación de esos territorios por parte de los conquistadores españoles durante el resto del siglo XVI y ya en tiempos de Felipe II, al que corresponde lo que fue la segunda fundación de Buenos Aires. La segunda fue mucho más estable. En la primera se terminaron muriendo de hambre, enfermedades y ataques de los originarios. Pero siempre es interesante recordar que esa fundación y ese avance de los españoles sobre el territorio se consolidó a partir de otras corrientes que no ingresaron por el Río de la Plata, sino que corresponden a la corriente del noreste, que se conformó a partir de Asunción, la corriente del noroeste, que fundó a Santiago del Estero, la madre de ciudades, y la corriente del oeste, que correspondía a los que descargaron a tierra desde lo que fue el avance del Perú y lo que fue la región de Chile. A partir de esto, este territorio se incorpora a lo que es ese proyecto de la monarquía universal española y como tal es un territorio que es gobernado por una serie de instituciones que residían propiamente en la península ibérica. A pesar de que muy rápidamente en el siglo XVI empieza a aparecer la figura en América del virrey, de hecho en la península ibérica existían virreyes, llegó a haber virrey de Granada, por ejemplo, lo cierto es que el territorio rioplatense ocupaba un lugar periférico dentro de lo que era esa periferia del mundo, como una avanzadilla frente a lo que era el posible avance de los portugueses en desde lo que eran los dominios en lo que hoy es Brasil, y también como una suerte de periferia de lo que era el yacimiento minero de Potosí. Es por eso que incluso el Río de la Plata estaba englobado dentro de lo que se conocía como la Audiencia de Charcas, que hacía básicamente de poder jurídico sobre estos territorios, excepto por la región de Cuyo, que correspondió hasta las reformas borbónicas a la Capitanía General de Chile. Interesante analizar esta cuestión, que es que durante lo que fue el periodo de gobierno de los Habsburgo, se conformó una tradición política que, si bien tenía una pretensía de monarquía universal, como lo que había sido esa cuestión de la pretensión de un imperio y un emperador, lo cierto es que hubo una tradición política vinculada a lo que se conoce como el pactismo. Ya vamos a volver sobre esto, pero lo cierto es que cuando Carlos V accede al trono de Castilla, al trono de Aragón, se compromete a partir de lo que había sido el testamento de los reyes católicos a no modificar las leyes y las, entre comillas, las constituciones de esos reinos. En ese sentido, para muchos existía una tradición política por la cual el monarca en la monarquía hispánica tenía que respetar las particularidades de cada uno de sus reinos y no funcionar como el déspota ilustrado que solemos asociar al siglo XVIII. Ya veremos después cómo se desarrolla esto. Pero interesante es concebir que ese orden que se construye es un orden propio del antiguo régimen, en el que no se concebía el poder político en los términos modernos que nosotros lo pensamos, y tampoco se concebía la sociedad, sino era más bien como una suerte de combinación de corporaciones, identidades que eran corporativas, el reino de españoles y el reino de indios, o la República de Indios y la República de Españoles, como sectores separados por divisiones de castas que tenían su origen en lo que eran los principios de pureza de sangre que se construyen en la Castilla bajo medieval a partir de lo que era la incorporación de la población judía. Sin embargo, a finales del siglo XVII se consideraba que la monarquía hispánica había perdido gran parte del control sobre los dominios americanos. De hecho, en ese marco se produce una crisis en general del dominio de lo que había sido la dinastía de los Habsburgo en Europa. Podríamos decir que el gran punto de inflexión se da entre la crisis de la década de 1640 y el fin de la Guerra de los 30 años y lo que es el triunfo, el triunfo, vamos a decir, el triunfo de Luis XIV en la Guerra Franco-Española. En ese marco se consideraba que el dominio sobre los territorios americanos había perdido poder, se había producido una expansión de la corrupción, del contrabando y otras prácticas que le habían brindado bastante autonomía a lo que eran las élites criollas, también conocidos como españoles americanos. En ese marco tenemos que entender lo que es la crisis de la monarquía hispánica, que llega a su punto cúlmine bajo el reinado de Carlos II, también conocido como el hechizado.
la muerte de Carlos II el Hechizado, el último monarca de la dinastía de los Habsburgo en España, va a llevar a la famosa Guerra de Sucesión Española, en la que compiten por el trono un candidato de la dinastía Habsburgo que corresponde a la rama de Viena, es decir, los Habsburgo austríacos, y un candidato de los Borbones, de la dinastía de los Borbones, que era el nieto de Luis XIV. Hablamos del monarca Felipe V, quien se convierte en el primer monarca de la dinastía de los Borbones en España. Para los que no hayan prestado atención, los Borbones son una dinastía de origen francés que llega al poder a finales del siglo XVI en lo que era la Francia de ese periodo, en el marco de las guerras de religión. Siguen siendo la dinastía reinante en España. España todavía tiene reyes en ese sentido, nosotros no. Y lo que ocurre a través de lo que fueron los gobiernos de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, es que se impulsa un proceso que es conocido como el proceso de las reformas borbónicas. Igual, para el territorio rioplatense, el monarca más influyente en ese sentido de las reformas es Carlos III, que entre las décadas 1760 y 1770 lleva las reformas más trascendentales para la vida en el Río de la Plata. Estas reformas están inspiradas en lo que es esa transformación en lo que algunos llaman un despotismo ilustrado o la monarquía absoluta. Básicamente el pactismo que había marcado la tradición política del imperio español durante el gobierno de los Habsburgo es reemplazado por el concepto de monarquía por derecho divino y el poder absoluto y la doctrina del poder absoluto de los reyes, que representaba el modelo de monarquía que había desarrollado Luis XIV en Francia y que ahora se había exportado a la península ibérica. Nunca está de más recordarlo. Cuando se produce el acceso al trono de España de Felipe V, el primer monarca de los Borbones, todavía Luis XIV sigue siendo el rey de Francia. De hecho, fue uno de los reyes de mandatos más longevos en la historia. Así que Felipe V lo que hace es incorporar toda una doctrina que viene a reformar estructuralmente cómo funcionaba la monarquía y las competencias que correspondían al monarca en la península ibérica, pero también en América. Entre ellos, acabar con lo que eran las instituciones intermediarias entre el poder real y sus súbditos, algo que sin embargo ya habían practicado de alguna manera los Habsburgo. Recordemos que a partir del aplastamiento de lo que fue la rebelión de las comunidades de Castilla, nunca más se habían convocado a cortes como tales para, por ejemplo, negociar los derechos de los súbditos frente al monarca. También de lo que se trataba era de revitalizar el imperio español. Ya a finales del siglo XVII era muy evidente que España había dejado de ser la gran potencia europea frente al ascenso de la Francia de los Borbones, pero también del Reino Unido. Como tal, tenemos que recordar que a pesar de eso, España disponía del imperio territorial más grande del mundo todavía a principios del siglo XVIII. Sin embargo, era un imperio territorial sobre el cual la monarquía había perdido control. De lo que se trataba era de revitalizar ese control, reconstituir a España como una gran potencia militar y naval, y ser capaz de exprimir de una forma mucho más eficiente, a partir de las ideas del despotismo ilustrado, los recursos de los territorios americanos. Acá, por supuesto, tuvo mucha influencia todo lo que eran las teorías vinculadas al mercantilismo, que planteaban el control de los mercados, el control de los puertos y construir flotas y ejércitos poderosos para asegurar, además, los flujos de metálico hacia la península. Lo que se trataba de lograr era redefinir esa relación con América, hacerla mucho más dependiente de instituciones y del control directo de la península, asegurar a través de nuevos impuestos y de un control de la fiscalidad y de reformas comerciales que las riquezas de América no se dispersaran ni entre las élites ni a través del contrabando, sino que fluyeran directo hacia la península. También racionalizar ciertos gastos y ciertas estructuras, ¿no? El reemplazo de lo que era el sistema de flotas y galeones por un nuevo sistema de, entre comillas, libre comercio, muy entre comillas, libre comercio, quiero remarcar, entre la península ibérica y los dominios americanos. A su vez, esas reformas plantearon una reestructuración de lo que eran las jurisdicciones y las unidades políticas de los dominios americanos. Entre ellos tenemos que incluir la creación de dos nuevos virreinatos.
Uno sería el Virreinato de Nueva Granada, que correspondería básicamente a lo que en algún momento sería la Gran Colombia, más allá de la Capitanía General de Venezuela, y el territorio de Panamá, bueno, parte de la Gran Colombia. Y el otro es el Virreinato del Río de la Plata, que es lo que nos interesa para entender esto. Hasta este momento habíamos dicho que el territorio rioplatense era un espacio periférico correspondiente al Virreinato del Perú, que básicamente se estructuraba a partir de lo que eran los yacimientos de plata de Potosí. Funcionaba como una periferia de ese centro comercial, ese centro económico de Sudamérica, y a su vez dependía de la audiencia de Charcas. Ahora, eso implicaba que, por ejemplo, la plata de Potosí se tenía que embarcar al puerto de Callao, en las cercanías de Lima, para de ahí partir a Nueva España y de Nueva España cruzar del Pacífico al Atlántico y llegar a España. Esto respondía a la estructura corporativa, incluso con un carácter cuasi feudal, que tenía el sistema de poder en manos de los Habsburgo, que reconocía intermediarios, en el que se reconocían los privilegios que habían ganado cada uno de estos territorios, los intereses monopolistas de los comerciantes de Lima, entre otras cuestiones. Las reformas borbónicas también plantan una reorientación. Otro día hacemos un video entero de las reformas borbónicas. No es mi interés hablar enteramente de las reformas borbónicas hoy, quiero hacer hincapié en eso. Pero representan una reorientación del espacio rioplatense hacia el Atlántico. Esa reorientación, a su vez, también trae un gran conflicto, que es qué pasaba con el territorio del Alto Perú. El Alto Perú representaba el centro económico de Sudamérica como tal. Si bien no se logró revitalizar la producción de plata en el siglo XVIII para alcanzar los niveles que había tenido en el periodo anterior, seguía siendo un espacio central. A tal punto que uno de los grandes intereses de los sectores altoperuanos era en realidad conformar un virreinato propio independiente. Lo que ocurre con la conformación del Virreinato del Río de la Plata es que los dominios altoperuanos ahora quedan sujetos a una jurisdicción que sienten como lejana. Porque una de las grandes transformaciones de esa reorientación que viene con la construcción del Virreinato del Río de la Plata es que Buenos Aires, que es una ciudad periférica, no solo en todo el mundo hispánico, hispanoamericano, sino incluso en los territorios que serían parte del Río de la Plata, ahora pasa a ser la capital de un nuevo virreinato. Pasa a ser la sede de las autoridades virreinales, el centro administrativo y jurídico, se crea la audiencia de Buenos Aires, pasa a ser independiente la audiencia de Charcas y demás. Esto tiene que ver también con una cuestión de carácter geopolítico. ¿En qué sentido? Buenos Aires ocupaba una posición estratégica de cara a lo que era el avance de los portugueses más allá de la línea del Tratado de Tordesillas. Desde finales del siglo XVII, con la fundación de Colonia del Sacramento en lo que era la banda oriental, lo que se pretendía era conquistar o avanzar por parte de los portugueses sobre el Río de la Plata, sobre lo que los portugueses y después los brasileños llamarían la provincia cisplatina. Es por eso que cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776, el primer virrey va a ser Pedro de Ceballos, quien llega con un poderoso ejército para iniciar una campaña militar contra los lusitanos. Esa campaña militar se da en el marco de una larga serie de guerras que sostiene la monarquía hispánica contra sus grandes competidores. Por entonces, Portugal y también el Reino Unido. Hay que decirlo, en este periodo, Francia y España eran gobernados por la misma familia dinástica, por lo que había una alianza natural entre ambos estados, que ya veremos a futuro cómo se traduce. A su vez, no solo se crearon nuevos virreinatos, sino que estos fueron reorganizados a partir de lo que se conoció como el régimen de intendencias que se establece con una real ordenanza en 1782. ¿Qué planteaba el régimen de intendencias? Bueno, una reestructuración de los territorios virreinales en dos grandes unidades, lo que eran las intendencias y después estaban las gobernaciones militares. Estas intendencias reestructuraban lo que eran los vínculos entre las ciudades. Las ciudades formaban una de las principales unidades administrativas, políticas, militares y religiosas del avance colonial. De hecho, las ciudades y la estructura que organizaban los vecinos habían sido un elemento central en la ocupación del territorio, pero también en la estructuración social. Sin embargo, esas ciudades se reconocían autónomas entre sí
Y el régimen de intendencias lo que hace es reconfigurar lo que es la administración territorial, estableciendo ciudades de cabecera de intendencia y ciudades que son subalternas. Por dar un ejemplo, la intendencia de Córdoba tiene su ciudad cabecera en Córdoba. Ahora, otras ciudades dentro de lo que era ese régimen, como la ciudad de La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis, que hasta ese momento incluso habían correspondido a la Capitanía General de Chile, ahora quedaban sometidas administrativamente a Córdoba. Lo que era la intendencia de Salta de Tucumán tenía su cabecera en Salta, y otras ciudades como Santiago del Estero, que era más antigua, y Tucumán, quedaban supeditadas a esa intendencia. En el caso de la intendencia de Buenos Aires, acá lo que tenemos es el gran conflicto de que al darle a Buenos Aires el carácter de una cabecera, se le establece un predominio sobre gran parte de lo que era la banda oriental y el litoral. Además de que ahora esa es la capital virreinal. Por supuesto, siempre pasamos por alto, pero este régimen de intendencias llegaba también hacia lo que es el Alto Perú, e incluso territorios que hoy pertenecen a Chile. Y la gobernación de Paraguay, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo interesante de esta transformación es que, por ejemplo, no atiende necesariamente a la distribución demográfica y a, no sé, la importancia económica de cada una de estas regiones. Si nosotros tomáramos el mapa de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, esta gigantesca unidad política que incluía territorios de lo que hoy es Chile, Bolivia, incluso parte de Perú, Paraguay, Argentina, la banda oriental y hasta parte del sur de Brasil, tenemos que atender a que la distribución demográfica es bastante distinta de lo que hoy, por ejemplo, pensamos. El territorio más densamente poblado es el Alto Perú. El Alto Perú tiene 1 millón de habitantes, por eso el reclamo de que podrían haber conformado un virreinato por sí mismo. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la gobernación de Paraguay con 120.000 habitantes. Tenemos la banda oriental con unos 40.000 habitantes y lo que es el territorio rioplatense con unos 60.000 habitantes. El territorio que rodeaba Buenos Aires, se calcula que la ciudad tenía unos 40.000 habitantes, era uno de los territorios en donde la población urbana era mayor, y el término rural que la rodeaba y la ciudad en conjunto unos 60.000. Por lo que lo interesante es pensar que de repente el Alto Perú, que había sido por sí mismo el motor de la economía imperial española en Sudamérica, pasaba a ser una periferia de Buenos Aires, un territorio que por comparación era mucho menos importante en términos demográficos. A su vez, hay que entender que hay profundas diferencias regionales entre estos territorios, que tienen que ver, por ejemplo, con el carácter de la población. En términos globales, la mayor parte de la población vivía en espacios rurales. Se calcula que en torno al 60%. Sin embargo, en regiones como Buenos Aires teníamos esta cuestión de que más del 60% de la población podía vivir en la ciudad. Pero también hay una gran diferencia en el carácter de esa población, como veremos. No tenemos que olvidar que a pesar de que las ciudades se habían organizado como los grandes núcleos de administrativos, políticos, militares, judiciales y religiosos de ese sistema, se amparaba también en que esas ciudades eran gobernadas por una clase específica de hombres. Ahora, a su vez, con la creación del Virreinato del Río de la Plata se establecen otras reformas. Por ejemplo, la institucionalización del Reglamento de Libre Comercio, que permite que Buenos Aires sea un puerto abierto al comercio con la península ibérica. Hasta ese momento, Buenos Aires era un puerto cerrado en el que se podía comerciar únicamente a partir de ciertas licencias que eran muy limitadas. El otro punto interesante es que con la creación del virreinato y el reglamento de libre comercio se abre la aduana de Buenos Aires, que pasa a ser el punto de salida de las mercancías que van desde el Río de la Plata al Alto Perú. ¿Cuál es el gran punto con esto? Que para Buenos Aires hay una enorme fuente de ingresos y una reorientación de sus actividades económicas con las reformas borbónicas, porque la plata altoperuana se embarca en Buenos Aires para ir a la península ibérica. Esto le daba una fuente de ingresos enorme, porque el control de ese comercio dejaba unos ingresos fiscales por las tasas de la aduana tremendas, además de que le permitía un rol central a los comerciantes monopolistas.
Con el fin de promover el desarrollo económico, también se crea el Consulado de Comercio, que estaba inspirado en ideas que tenían que ver con el mercantilismo, pero también con la fisiocracia. Y a partir de esto llegan toda una serie de nuevos funcionarios que están inspirados en estos principios, como por ejemplo uno de los funcionarios formados en España, en la península ibérica, que va a ser Manuel Belgrano, revolucionario. También por entonces surge la primera imprenta del Río de la Plata, que publica el primer periódico de la región, que es el Telégrafo Mercantil. Un telégrafo que estaba inspirado por este clima que planteaba la idea de las actividades económicas, del desarrollo económico y la modernización, y que, por ejemplo, trataba temas de fisiócratas, negocios, la administración de las haciendas y demás. Dijimos que las ciudades eran la gran unidad organizativa del sistema imperial en este territorio. Lo cierto es que las ciudades como tales eran la representación de una sociedad que estaba marcadamente estratificada como una sociedad estamental. Los asuntos de las ciudades se suponía correspondían a los vecinos. ¿Quiénes eran los vecinos? Los vecinos eran los hombres blancos, mayores de edad, que no habían practicado oficios manuales, que no sufrieran impureza de sangre, ahora vamos a ir a eso, y con propiedades dentro del recinto de la ciudad. La élite. Blanco era asimilable a español. Y acá estaban los dos grupos. Muchas veces se piensa o se proyecta así el pasado, una oposición entre el criollo y el español, que se desarrolla muy tardíamente como un enfrentamiento, sino que la enorme mayoría de los blancos se reconocían españoles, ya sea españoles americanos o españoles peninsulares. Estos eran la casta dominante dentro de la sociedad. Como tal, tenemos un recambio poblacional demográfico interesante con la incorporación de toda una nueva clase de funcionarios que llegan producto de las reformas. Funcionarios de la aduana, de lo que eran nuevos cargos para lo que era la estructura militar dentro de los cuerpos veteranos, funcionarios del nuevo orden virreinal, virreyes, gobernadores, intendentes, autoridades eclesiásticas, que eran mayoritariamente peninsulares. Sin embargo, esas autoridades peninsulares se casan en gran parte con las élites locales, tejiendo toda una nueva red de alianzas matrimoniales. También llegan inmigrantes que buscan negocios. Por ejemplo, un sector que estaba presente a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es justamente el de los inmigrantes italianos que vienen a hacer negocios al Río de la Plata. De hecho, algunos de los revolucionarios del periodo posterior son hijos de inmigrantes italianos. Por entonces, Manuel Belgrano, por ejemplo, y Castelli. Pero también hay otros. En ese sentido, lo que ocurre es que se empieza a dar un desplazamiento de lo que se consideran hasta ese momento las élites tradicionales. Hay toda una nueva clase de funcionarios peninsulares que monopolizan gran parte de los cargos públicos. Sin embargo, quiero insistir con esto, no es que formaban un todo totalmente separado de lo que se consideran los españoles americanos, sino que hubo montones de alianzas matrimoniales entre familias de las élites tradicionales del Río de la Plata y las nuevas familias de funcionarios. De hecho, era la manera de de insertarse en ese mundo. Ahora, este sector tenía sus propios lazos de sociabilidad, prácticas que tenían que ver con consumos suntuosos, la moda que todavía era muy francesa en este periodo, en el siglo XIX veremos otros cambios. Eran los principales funcionarios. Básicamente la enorme mayoría de los propietarios, no todos los blancos eran propietarios en el Río de la Plata, pero la enorme mayoría de los propietarios eran blancos o españoles. Controlaban las principales empresas comerciales, controlaban las minas, controlaban los cargos militares. De hecho, casi que tenían el monopolio de la oficialidad militar en este territorio. Eran los virreyes, eran los gobernadores, eran los intendentes, eran las autoridades de los municipios, es decir, de los cabildos. Eran las autoridades eclesiásticas, eran los dueños de estancias, eran los dueños de haciendas, eran los dueños de plantaciones. Eran los capitanes de barco, eran los financistas, eran los banqueros, eran los que tejían las redes comerciales con la península. Eran la casta dominante. Y en ese sentido había una muy evidente
diferencia entre los que eran blancos y los otros. Porque ahí está el punto. Si los blancos conformaban la élite, lo cierto es que esta era una sociedad marcadamente racializada, en la que rápidamente emerge lo que se conoce como las castas. Las castas era el término que en la propia época se usaba para referirse a aquellos que no tenían pureza de sangre. Los estatutos de pureza de sangre habían surgido originalmente en la península ibérica a partir del gran problema de la cuestión de los judíos, ¿no? Por entonces, la obsesión contra lo que eran los marranos, los criptojudíos y los conversos había llevado a que aquellos que quisieran acceder a ciertos cargos y demostrar que disponían de ciertos títulos, también tenían que poder demostrar su linaje español y católico, es decir, no tener antepasados judíos. Eso se proyecta sobre estos territorios a partir de lo que era la mancha de ser indígena, la mancha de ser africano. Lo cierto es que hubo un proceso de mestizaje en los territorios rioplatenses y en el conjunto de América que deriva de varias cuestiones. Por ejemplo, cuando llegan los primeros conquistadores a Paraguay, básicamente comerciaban a las mujeres y cada español podía tener 20 esposas originarias. Y esto les permitía, nada, un acceso no solo a un acceso sexual a esas personas, sino también incluso un acceso a su trabajo que era muy valioso para la propia economía personal. Así emergen, por ejemplo, en Paraguay se hablaba de los mancebos de la tierra, los mestizos, que se conformaban un grupo importantísimo demográficamente en ese territorio debido al aislamiento que tuvieron los conquistadores españoles con respecto a Europa en las primeras décadas del asentamiento en Asunción. En otros territorios, los mestizos tuvieron distintas composiciones. Podían ser cruzas de españoles y americanas, pero también de españoles con mulatas, con sus propias esclavas muchas veces. Gran parte de esto era muchas veces el producto de lo que eran los abusos sexuales y el poder que se podía ejercer. Pero también entre los sectores más plebeyos y los sectores más pobres se podían dar esas unidades. Era común que criollos pobres pudieran formar uniones con indígenas, con africanas, con mestizos y seguir reproduciendo. A finales del siglo XVIII, sin embargo, se impone una serie de reglamentaciones en el Río de la Plata que tenían el objetivo de restablecer las líneas, ¿no? Cuando se habían perdido a partir del mestizaje, las líneas divisorias entre las castas. Y en ese sentido, limitar los matrimonios entre españoles y americanos, entre españoles y africanos y demás. Eso llevó a toda una serie de terminologías. En el Río de la Plata era los términos que se usaban eran el de mestizo para indio y americano, el de mulato para blanco y africano, y el de castizo para mestizo y español. Y se usaba el de sambo para indio y africano. Sin embargo, hay que decir que la identidad racial también era una construcción. ¿En qué sentido? Los hijos de un hombre blanco y una africana, muchas veces, por más que fueran mulatos, terminaban siendo esclavos, y ya quiero volver a eso. Pero también se podía dar el caso en el cual un hijo mestizo fuera reconocido como blanco, incluso a pesar de su ostensible color de piel diferenciado, y que pudiera acceder a los cargos que correspondían a los blancos. Pero si hubiera mirado globalmente la sociedad, se hubiera hecho muy evidente que las personas blancas eran las propietarias, las que tenían privilegios, las que tenían el poder político, y los sectores racializados correspondían a los sectores subalternos. ¿Había excepciones? Por supuesto que había excepciones. Había casos de mestizos que accedían a la universidad, pero si hubiera ido a la universidad hubiera notado que la enorme mayoría, más del 90% de los alumnos, o del 95%, hubieran sido blancos. Por eso, como acá dice Julián, la identidad racial es siempre una construcción, efectivamente, porque no era lo mismo un mestizo que hubiera sido incorporado a la familia, que hubiera sido naturalizado español y correspondiera a su universo de sociabilidad, que a veces un hijo de español o una africana o una india que era subjetivado como indio o como esclavo. Por debajo de los mestizos, que generalmente serían personas nominalmente libres, aunque jurídica y económicamente dependientes, encontraríamos a los indios. Los indios
desde el mismo inicio de la conquista fueron sujetos a toda una serie de coerciones de carácter judicial, de carácter jurídico, que se traducían desde el régimen del encomendado hasta la servidumbre personal en la forma de yanacona. La forma en que generalmente se engloba toda esta serie de cuestiones era a partir de la noción de tributo. El tributo indígena podía ser en especie, en trabajo o en moneda. Englobaba la dependencia de esas comunidades hacia la clase de los blancos, o al estamento de los blancos. Los indígenas podían vivir en distintas situaciones. Tenemos indígenas que vivían en los territorios dominados por españoles, que eran yanaconas o servidores personales, que trabajaban en sus estancias, pero también teníamos los pueblos de indios, que eran territorios bajo la autoridad de la monarquía, bajo la autoridad del sistema imperial, pero en el que se conservaban las formas de vida o las formas de producción de los originarios. Y en ese sentido, estos territorios lo que hacían era tributar a veces como indios mitayos. Ahora, a su vez, hubo toda una serie de espacios que quedaron por fuera de la autoridad de la monarquía. Nunca está de más recordar que a pesar de que se atribuía a la monarquía hispánica o al virreinato el gobierno hasta el sur de la Patagonia o del bosque del Chaco, en esos territorios todavía existían comunidades originarias no sometidas al imperio con las que se producían luchas armadas, pero también a veces intercambios, comercio y negociaciones. A su vez, el otro ingrediente que se incorpora, sobre todo a partir del siglo XVII y a gran escala en el Río de la Plata en el siglo XVIII, es el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos es uno de los episodios más terribles de la historia del colonialismo europeo y supuso la conversión a través del sometimiento, las torturas y la deshumanización de millones de seres humanos en mercancías. En el Río de la Plata, a partir de lo que fue la paz de Utrecht entre la monarquía hispánica y otras fuerzas, se estableció un asiento, que podríamos entenderlo hoy en día como una concesión, para que la Royal African Company traficara esclavos al Río de la Plata. Esto llevó a que hubiera un incremento, pero de alto impacto de lo que era la población africana en el territorio rioplatense. Representó una verdadera transformación demográfica entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, hay un libro de Borucki que quiero citar, que es de Compañeros de Barco, Hermanos de Armas, que es un análisis de lo que es la llegada de las comunidades africanas al Río de la Plata, tanto en lo que hoy es Argentina como en lo que hoy es Uruguay, porque era toda la misma unidad, el virreinato, y también el periodo posterior. Que es importante recordar que no solo los ingleses eran traficantes de esclavos, sino que tenías compañías que traficaban esclavos acá que eran portuguesas, españolas e incluso había norteamericanas cuando se produce la independencia. Los africanos llegaron a componer un grupo de alrededor del 30% de la población total del virreinato en las regiones del litoral. Y con ellos vinieron prácticas, cultura, incluso ritmos musicales que serían centrales en el periodo posterior. Esto ha llevado a que en el conjunto del virreinato tengamos enormes diferencias demográficas. Por ejemplo, si yo me hubiera parado en Buenos Aires, la población originaria en Buenos Aires, en el Buenos Aires ocupado por el imperio, solo el 10% de la población sería indígena, pero tendría un 30% de población afrodescendiente y una mayoría de población blanca o mestiza. Pero si me iba a Salta, en torno al 80% de la población era indígena. Si me iba al Alto Perú, alrededor del 90% de la población era indígena, en torno al 10% era mestiza y un 1% eran blancos. Si me iba al litoral, iba a encontrar números similares de esclavos, 30%, 30%, Córdoba también, pero en el noroeste podían ser el 10%. Así que dentro de ese virreinato había montones de realidades distintas. Particularmente en lo que hoy es Buenos Aires, la población afrodescendiente era aún más importante que la población indígena. Ahora, también lo que hubo fue una transformación demográfica en cuanto al crecimiento poblacional. Si bien Buenos Aires venía creciendo desde principios del siglo XVIII, su reconversión en una capital virreinal llevó a que Buenos Aires y su término rural pasaran a tener 60.000 habitantes. Una intensa vida económica con el desarrollo de nuevas empresas, con la llegada de nuevos comerciantes, funcionarios y demás.
tenía a su vez sus cuerpos de veteranos que habían sido pensados para instalar lo que era un bastión militar frente al avance de los portugueses. Pero lo cierto es que si nosotros nos hubiéramos parado en el virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires, por entonces, al observar lo que ocurría en el mundo, la vida era muy tranquila. El conjunto del mundo atlántico se vio sacudido por un ciclo de revoluciones entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Ese ciclo de revoluciones sacudió incluso a los territorios americanos. Tuvimos la Revolución Estadounidense en 1776, tema al que se le dedicó un video que pueden ver en este canal, que considero muy bueno. Y tuvimos en lo que era la región del Alto Perú las consecuencias o si queremos, los ecos, no, bueno, las consecuencias no, tuvo su propia escala, su propia rebelión, de lo que fue la rebelión de Tupac Amaru, que en el Alto Perú fue protagonizada, ¿no?, por otra rebelión, que fue la rebelión de Tupac Katari, que fue la mayor rebelión indígena contra el dominio español en toda la historia del periodo colonial. Sin embargo, en Buenos Aires, en el litoral, no tuvo repercusiones, aunque hubo algunos ecos de resistencia indígena en provincias como Salta, en territorios como Salta, Tucumán. En 1789 estalla la Revolución Francesa, que va a ser la revolución europea más influyente del periodo, y como correlato de esta, la Revolución de Haití, con el pánico que generó a una rebelión de los esclavos contra sus amos. A todo esto le tenemos que sumar que al ciclo de la Revolución Francesa le sigue un ciclo de guerras revolucionarias que para muchos terminan sintetizándose en lo que es las guerras napoleónicas. Un ciclo de 20 años de contiendas en las que la Francia revolucionaria y luego el imperio napoleónico emprende campañas contra todas las grandes potencias europeas. Napoleón Bonaparte, con su proyecto de externalizar la Revolución Francesa y llevar gran parte de sus transformaciones institucionales a otros territorios, va a terminar afectando el desarrollo de la historia del Río de la Plata. Acá hay que decir que durante un tiempo se desarrollaron ciertas tesis que planteaban que la revolución del Río de la Plata es básicamente una consecuencia de las guerras napoleónicas, de lo que es el derrumbe de la monarquía. Ya vamos a llegar a eso, pero lo cierto es que no alcanzaría con el derrumbe de la monarquía para poder explicar todo lo que ocurrió en este territorio. Acá ya había contradicciones, antagonismos sociales y un proceso de crisis del régimen o del sistema de gobierno imperial que se traducía en cuestionamientos a cómo funcionaba esa matriz de gobierno, a los privilegios que de repente habían adquirido los que cada vez más eran vistos como los españoles peninsulares o solo españoles frente a los americanos. No existía todavía una nación americana, como muchos plantean, pero esas desigualdades, esos antagonismos empezaban a generar resentimientos y conflictos. Sin embargo, a principios del siglo XIX, si uno se hubiera parado en Buenos Aires, si uno se hubiera parado en Córdoba, lo cierto es que la vida era relativamente tranquila en relación a las tormentas que atravesaban el mundo. El mundo estaba sacudido por guerras y revoluciones. En estos territorios lo cierto es que la paz parece ser la norma, más allá del conflicto que había ocurrido con los portugueses hacía 30 años, más allá de los ecos de la rebelión de Tupac Amaru. Pero frente a las grandes tormentas del mundo, muchos de los habitantes del Río de la Plata tomaban mate y decían, pucha, qué bueno que no vivimos ahí como lo hacemos hoy en día los argentinos. Sin embargo, a principios del siglo XIX la región se vio afectada directamente por el ciclo de las guerras napoleónicas. Carlos IV de España, quien sucede a Carlos III, mantuvo esta política de alianzas que había protagonizado históricamente España con Francia, a pesar del cambio de régimen. Hay que decirlo igual que al principio de las guerras revolucionarias, Carlos IV envió tropas para enfrentar a la Revolución Francesa. Y cuando estas fueron derrotadas, se firma un armisticio y posteriormente forma una alianza con Napoleón. A su vez, Carlos IV había llevado dentro de la península ibérica una serie de reformas impulsadas por su ministro Manuel Godoy, muchas de las cuales fueron percibidas como impopulares.
¿no? Estas trataban de alguna manera de racionalizar la administración, cobrar más impuestos para poder sostener los gastos militares. Tratar de volver a convertir a España en una potencia de primer orden y vincularla a todas las grandes guerras de las potencias europeas era realmente costoso. Y eso había que pagarse a través del fisco. Hay que decirlo, en el Río de la Plata también las quejas por los malditos impuestos aparecían en más de una ocasión. Pero lo cierto es que también la alianza entre Carlos IV y Napoleón se va a traducir en una cooperación militar entre Francia y España que nos lleva al desastre de Trafalgar. En 1805, la flota franco-española es destruida por la flota inglesa en Trafalgar. La destrucción de esta flota representa un gran problema para el sistema imperial español. Hasta ese momento, España competía por los dominios americanos con Inglaterra, con Francia, con Portugal, y ahora perdió gran parte de su capacidad naval. Ahora, el reverso de la batalla de Trafalgar es la batalla de Austerlitz. En Austerlitz, las fuerzas napoleónicas derrotan aplastantemente a la coalición, principalmente a las fuerzas rusas y austríacas, marcando una suerte de empate hegemónico, ¿no? Un empate político entre la Francia napoleónica y el Reino Unido. El Reino Unido, ¿no? Las Islas Británicas son imposibles de conquistar para Napoleón, porque está el Canal de la Mancha y en el medio Inglaterra tiene la principal flota del mundo. Y a su vez, los ejércitos napoleónicos parecen ser invencibles en tierra. Es así que para enfrentar a esta situación de empate, se promueve lo que se conoce como el sistema napoleónico o el sistema continental. Básicamente un bloqueo comercial del Imperio Napoleónico y sus periferias hacia el Reino Unido. Esto se traduce en una serie de expediciones, una suerte de rol de gendarme europeo para Francia. Pero el Reino Unido seguía disponiendo de una flota muy poderosa que podía extender su influencia a todos los 5 rincones del mundo. Es en ese marco, y la conexión es muy evidente si vemos la cronología, que se va a producir la expedición de William Carr Beresford al Río de la Plata. Beresford estaba junto a un contingente británico en lo que es el Cabo de Buena Esperanza, también con Sir John Rhys Popham, y se propone iniciar una expedición hacia lo que era el Río de la Plata. En el escenario post-Trafalgar, para muchos el Río de la Plata estaba muy desprotegido. Por entonces el virrey Rafael Sobremonte, que había sido gobernador de Córdoba, no supo preparar adecuadamente la defensa de estos territorios. Y en 1806 las fuerzas británicas desembarcan en Buenos Aires, desembarcan en el Río de la Plata y toman la ciudad de Buenos Aires. Por entonces se da un escenario muy particular, que es que Sobremonte, este no es un video de las invasiones inglesas, tendremos un video totalmente dedicado a las invasiones inglesas, lo digo antes de que me lo reclamen, porque acá lo vamos a explicar muy sintéticamente. El virrey Sobremonte había mantenido una política defensiva que consideraba que en caso de una incursión o un ataque extranjero, las fuerzas virreinales y el virrey se iban a trasladar a Córdoba para aislar a los invasores en Buenos Aires. Hoy en día, con nuestros conocimientos de lo que es, no sé, historia militar, estratégica, esto parece bastante absurdo. O sea, vamos a aislarlos en Buenos Aires, donde está uno de los puertos más óptimos del Atlántico. Pero lo cierto es que Sobremonte se refugia en Córdoba y huye con los caudales, que terminan siendo capturados por los británicos. Y cuando los británicos ingresan en Buenos Aires, no encuentran mucha resistencia por parte de las corporaciones y las autoridades que representaban al Imperio Español. Los miembros de la audiencia se rinden, las autoridades eclesiásticas también. Muchos de los comerciantes peninsulares se apresuran a establecer nuevos acuerdos comerciales con los invasores y hasta terminan jurando lealtad al rey de Inglaterra, Jorge III. Es en ese marco que Manuel Belgrano va a escribir que el comerciante no conoce más patria, ni más rey, ni más religión que su interés. Así, en este marco tenemos una situación en la cual gran parte de los representantes de lo que era el sistema imperial español
rápidamente se han acomodado al sistema de gobierno que implantan las autoridades británicas durante más de 40 días. Así, Beresford notifica al rey Jorge III para que envíe refuerzos a esta campaña. Porque lo cierto es que si Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, solo la ciudad, que 1.500 soldados ingleses hayan tomado la capital virreinal, era un golpe humillante. Y ciertamente lo fue. Demostraba la debilidad del sistema defensivo español. Pero con eso no alcanzaba para conquistar todo el virreinato, a pesar de que se dan enfrentamientos ahí. Así que Jorge III emprende la tarea de enviar una fuerza expedicionaria mayor que llegará en 1807. Mientras tanto, se satirizaba cómo se había logrado saquear los caudales de Buenos Aires. Sin embargo, la resistencia va a emerger en otros espacios, en las periferias urbanas, en algunos círculos de la ciudad, en la periferia rural, digo, y también en la banda oriental, donde se organizan a partir de lo que era el rol del capitán de navío Santiago de Liniers, un oficial al servicio de la monarquía hispánica que era de origen francés. Liniers, como tal, va a emprender la conformación de una serie de fuerzas milicianas combinadas con algunas de las fuerzas de lo que se conoce como los veteranos, que eran las tropas de línea que había en la banda oriental. Así se conforma improvisadamente un ejército de miles de hombres que tiene la particularidad de integrar en sus filas a miembros de las distintas castas de la sociedad. Teníamos tercios o regimientos o batallones de vizcaínos peninsulares, de catalanes, pero teníamos también a lo que era el batallón y regimiento de patricios, compuesto por criollos. Y teníamos también a los arribeños, y teníamos a los pardos y a los mulatos. ¿Qué ocurre con esto? La conformación de este aparato militar, que tenía el objetivo de combatir a los británicos, llama a filas a sectores que originalmente no formaban parte de la milicia. Tenemos que pensar que la milicia, si bien en algunas periferias se convocaba a los mestizos, la milicia era vista como un deber y a su vez como un privilegio de los vecinos. Eran los sectores propietarios en el Río de la Plata los que originalmente conformaban parte de la milicia. Realizaban algunos ejercicios, estaban dispuestos para la defensa y podían portar armas. La necesidad militar lleva a que se arme a sectores que originalmente no debieron estar armados. Con estas fuerzas, Liniers dirige la reconquista de Buenos Aires. El 12 de agosto de 1806, las fuerzas británicas son atacadas masivamente por las milicias y gran parte de la plebe de Buenos Aires, que termina sitiando el fuerte, que hasta ese momento también era la casa de gobierno. Finalmente, Beresford se rinde. En un episodio que hay que remarcar, un ejército de extracción popular, conformado por fuera de lo que históricamente había sido el sistema de defensa en el Río de la Plata, había vencido a una fuerza expedicionaria británica. Esto pone en entredicho la autoridad del virrey. A Santiago de Liniers, por la fuerza de las bayonetas de la milicia, se le otorga el grado de comandante en jefe de los ejércitos del virreinato del Río de la Plata. Y Sobremonte queda fuertemente desprestigiado por su rol en la defensa. Sin embargo, la guerra con los británicos no había terminado. De hecho, gran parte de la flota británica seguía acantonada en la cuenca del Río de la Plata, en el Río de la Plata, hostigando las posiciones. Y finalmente llegan los refuerzos. Hacia finales de 1806 y principios de 1807, llegan nuevos contingentes que se proponen la captura de las posiciones rioplatenses en la banda oriental y posteriormente el avance sobre el Río de la Plata. Y es así que el 3 de febrero de 1807, sobre Buenos Aires, el 3 de febrero de 1807, se captura la estratégica ciudad de Montevideo, que formaba parte del sistema de defensa del Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires. De hecho, en Montevideo íbamos a tener fortaleza, incluso acantonada la flota de la Armada Española. Y John Whitelock dirige un avance con un contingente enorme de soldados. Hay que decir que esta segunda expedición tiene más de 15.000 soldados, y con más de 10.000 de ellos, Whitelock se propone tomar la ciudad de Buenos Aires. La expedición anterior,
faltaba. Antes de llegar a Buenos Aires, a lo que era el recinto de la ciudad, Liniers intenta enfrentar a las fuerzas de Whitelock en combate abierto en lo que se conoce como el combate de Miserere. Y en un combate abierto, las fuerzas milicianas, que podían ser valientes, pero no tenían el mismo nivel de profesionalismo ni equipamiento, son derrotadas por un ejército numéricamente superior además. Sin embargo, Whitelock no avanza directamente sobre la ciudad de Buenos Aires. Envía a Buenos Aires una comunicación exigiendo la rendición de la ciudad y espera 2 días. En ese contexto, el alcalde de primer voto del Cabildo, Martín de Álzaga, el Cabildo representaba al poder municipal, los vecinos, y por lo tanto tenía ascendencia en lo que eran las milicias, moviliza a la población y a los milicianos para cavar trincheras, construir fortificaciones y barricadas para preparar la defensa de la ciudad. Martín de Álzaga, entonces, procura fortificar Buenos Aires. Finalmente, Whitelock se propone avanzar sobre la ciudad. Hay que decir, un año antes, Beresford había avanzado sobre la ciudad sin resistencia prácticamente. Whitelock había llegado con una fuerza 10 veces superior, había derrotado a las fuerzas de Liniers en Miserere, y para él solo bastaba avanzar y tomar la ciudad. Y así ocurre la tragedia. Las fuerzas británicas avanzan sobre la ciudad de Buenos Aires en columnas, pensando que van a ser recibidas con beneplácito por la población. Y al adentrarse en la ciudad de Buenos Aires, perdiendo su capacidad operativa en delgadas columnas por las calles, son enfrentadas por las milicias, la población, se encuentran con las fortificaciones, el hostigamiento, les tiran agua caliente, piedras y demás. Y al llegar a la Plaza de la Victoria, hay posiciones atrincheradas, baterías de artillería recibiéndolos. Las fuerzas británicas avanzaron dispersas, en pésimas condiciones, mal direccionadas, fueron emboscadas. Incluso durante el juicio a Whitelock se sostuvo que muchos de ellos avanzaron con sus armas descargadas y sufrieron una derrota humillante. Pensemos que era un contingente de 10.000 soldados para tomar una ciudad de 40.000 habitantes. Debería haber sido un paseo militar, pero por la pésima dirección de Whitelock, el ejército británico fue derrotado humillantemente. Esa derrota, además de la pésima dirección de Sobremonte, que no fue capaz de evitar la captura de Montevideo, llevan a que una corte marcial, un tribunal militar organizado a partir del poder y la voluntad de las milicias, de esa plebe en armas, destituya al virrey Sobremonte. Sobremonte es destituido por un tribunal militar. Esto da cuenta de lo que fue la tesis de un artículo de Perín, después plenamente desarrollada en Revolución y Guerra, de que hubo una militarización revolucionaria en el Río de la Plata. No solo el virrey Sobremonte, designado por el rey de España, es destituido, sino que se impone otro virrey, que es Santiago de Liniers, cuya fuente de legitimidad es el prestigio militar y el apoyo de las masas armadas. Eso da cuenta de una crisis del sistema imperial. También sale fortalecido el cabildo, porque ese poder, que es el poder municipal de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, tiene un rol decisivo en la movilización del esfuerzo miliciano para repeler a los invasores. Y entre ellos, uno de los héroes de las invasiones es el alcalde del primer voto, Martín de Álzaga, un comerciante peninsular monopolista que es visto como un héroe muy prestigioso. Aunque hay que decir, hay una competencia entre el poder municipal del cabildo y el poder del virrey propiamente. Pero otro punto decisivo es que las invasiones inglesas, a su vez, han generado un proceso de militarización que altera el orden establecido. Pensemos que para que una sociedad se mantenga sometida, el uso de la violencia, la amenaza del uso de la fuerza es un elemento central. Lo que había ocurrido es que miles de hombres fueron convocados a las filas. Se calcula que llegaron a movilizarse 6.000 hombres. Para poder sostener el esfuerzo militar, había que, y para poder sostener el sistema de defensa, se necesitaban recursos. Ahora, se da una pequeña diferencia acá.
Los milicianos eran soldados voluntarios y originalmente se convocaba a los vecinos. Era un deber y era un privilegio. Había que defender la patria y ahí empieza a emerger eso. Y a su vez, era un privilegio portar armas. Pero ahora eso se había extendido. Y también surge la mentalidad de que las fuerzas británicas pueden volver en algún momento, que el Reino Unido puede iniciar otra invasión. Y que por lo tanto es necesario mantener una fuerza militar de carácter permanente. ¿Pero qué pasaba con eso? Bueno, aquellos que eran comerciantes, aquellos que eran hacendados, aquellos que eran empresarios mineros, funcionarios, retomaban sus actividades habituales. Porque eran las más lucrativas, porque era a lo que se dedicaban. Pero para poder sostener a la fuerza miliciana, se embarca la posibilidad de pagar un sueldo que mantiene movilizados a los miembros del bajo pueblo, a los criollos pobres, a los pardos, a los mulatos, a los mestizos. Aquellos que, no teniendo oficios lucrativos, no teniendo propiedades, veían en la posibilidad de la milicia una fuente de dinero, prestigio y además quedaban englobados en el fuero miliciano. Tenían otros tribunales y podían escapar a otras presiones. Por ejemplo, en este periodo se habían aprobado legislaciones que permitían perseguir a los vagos y mal entretenidos, es decir, aquellos que no tenían propiedades y no tenían un trabajo fijo. Y los podían llevar al ejército de línea, a la frontera. Pero los milicianos no, porque son milicianos. Y muchos de esos sectores que, por ejemplo, podían ser aprisionados por vagos y mal entretenidos, que podían ser coercionados o que no tenían recursos económicos, ahora eran empleados en esa milicia. Eso lleva a una redistribución del poder político y militar. A eso hay que decir algo más. Los milicianos no son lo mismo que el ejército de línea. ¿Qué pasaba con el ejército de línea? El ejército de línea estaba compuesto por soldados que eran obligados a pelear. Y había una disciplina muy dura, se lo llevaba a la frontera. El miliciano era voluntario y tenía otras competencias. Por ejemplo, podía elegir a sus oficiales. Por entonces, todavía igual se mantenían ciertas cuestiones de estamentos, que es que los oficiales tienen que ser blancos. Todavía tienen que ser blancos, españoles. Americanos o peninsulares, pero españoles, que es lo mismo que blancos. Pero eso permitía otros vínculos. Porque esos sectores que pertenecían a las castas, al bajo pueblo, podían vincularse con otros líderes, por ejemplo entre los criollos, a partir del apoyo popular que generaban como oficiales de milicia. Y ojo, esto también generaba rechazo. Pensémoslo de esta manera. En una sociedad de castas estamentaria, en la que se considera que los sectores subalternos, racializados, deben estar dominados, lo que empieza a ocurrir es que esos sectores, que tienen otro color de piel, que son considerados los marginales, los subalternos, ahora se pasean armados y con uniformes por las calles de Buenos Aires, lo que representaba realmente una amenaza para todo el orden social. Diego Ponce de León decía: todo el bajo pueblo de Buenos Aires, todos los cuerpos que él, refiriéndose a Liniers, ha creado, 1800 oficiales que se han formado eligiendo la escoria, arruinando el erario público con sueldos exorbitantes y, en fin, una porción de franceses a quienes da los principales honores de esta milicia tan singular y descabellada como su autor. Los capitulares del Cabildo declararon: los que hasta hace poco vimos de presidiarios trabajar con grilletes en las obras públicas, los que tienen aún pendientes sus causas por ladrones, ascendidos a guardas, cabos de brigada y otros de la no del estiércol del pueblo, los vemos hoy con la divisa de coroneles. Esto podían ser observaciones exageradas, pero daban cuenta de un clima de crisis y alarma. De repente ese bajo pueblo está armado y se pasea armado en las calles de Buenos Aires. Pero también el triunfo militar contra los ingleses ha generado muchísimo prestigio entre una serie de nuevos líderes militares
y por extensión eventualmente políticos, porque esa movilización armada del pueblo tiene una influencia en cómo se distribuye el poder. A tal punto que, acaba un spoiler de lo que va a ocurrir, pero todos sabemos cómo termina esta historia más o menos, cuando se conforme la primera junta, la llamada primera junta, la mayoría de los miembros de esta habrán participado de la lucha en las invasiones inglesas. Cornelio Saavedra, comandante de Patricios, presidente de la Junta. Miguel de Ascuénaga, militar, que había formado parte de los cuerpos de veteranos, fue oficial de las invasiones inglesas. Todos los vocales, prácticamente, Manuel Belgrano, que ascendió a mayor, Juan José Castelli, Juan Larrea, Domingo Mateu, y también hasta Manuel Alberti, que era un eclesiástico, formó parte de la defensa, tuvo un rol activo en la resistencia contra los ingleses. Esto da cuenta de que esas invasiones claramente tuvieron una influencia importante en el proceso posterior. Y Moreno y Juan José Paso no participaron. Moreno porque no estaba en Buenos Aires y Juan José Paso tampoco. Ninguno de los dos, o sea, los dos que no formaban parte de la primera junta, que formaron parte de la primera junta y no estuvieron en las invasiones inglesas, fue porque directamente no estaban en Buenos Aires. Sin embargo, formaron parte del clima de debate político por entonces. Pero ya veremos después. Justo van a ser los dos secretarios. Así que esas invasiones también a su vez han heredado una situación particular. Santiago de Liniers ahora es virrey del Río de la Plata y el principio que legitima su cargo de virrey es la fuerza de las bayonetas. Pero también está la figura de Martín de Álzaga, que representa al cabildo. Y ambas instituciones son instituciones que compiten entre sí. Porque desde que Buenos Aires pasó a ser la capital virreinal, el cabildo que representaba el interés municipal de la ciudad pasó a tener ahí a la autoridad. Uno de los puntos centrales para el proceso posterior es que la capacidad de movilizar a hombres para la guerra y de formar liderazgos a partir de la milicia va a ser un elemento central en la disputa de poder que venga en el periodo siguiente. Por eso las milicias ocuparán, como veremos, un rol central en las jornadas de mayo. Pero, como veníamos hablando, los procesos revolucionarios están alimentados muchas veces o están condicionados por elementos contingentes que tienen que ver también con el contexto y no solo con los factores internos. Las guerras napoleónicas, ese ciclo de guerras revolucionarias que sacudía al mundo, todavía afectaban a la coyuntura en el Río de la Plata. En 1807, Napoleón Bonaparte se propone realizar una expedición de castigo a uno de los reinos que no ha adherido al sistema continental. Si vemos este mapa del sistema continental, vemos que hay un territorio que no había adherido y que está bastante cerca, que es el reino de Portugal. El otro que va a romper este sistema y va a generar la guerra que culmina con la derrota de Napoleón es el Imperio Ruso, pero eso es historia para otro día. João VI de Portugal, aliado histórico del Reino Unido, como decíamos antes, en el siglo XVIII, también, el siglo XVII es otra historia, en el siglo XVIII, el Reino de Portugal era un aliado histórico del Reino Unido, igual que la Francia de los Borbones era aliada de la España de los Borbones. Como todo, João VI se propone seguir comerciando con el Reino Unido. Y Napoleón se propone emprender una expedición de castigo. El gran problema es que no hay una frontera terrestre entre Francia y Portugal, por lo que las fuerzas francesas van a tener que avanzar sobre territorio español. Algo a lo que Carlos IV cede tranquilamente porque es su gran aliado. Pero si uno atiende a la historia de la humanidad, invitar a que una potencia mayor pase por tu territorio nunca suele ser una buena idea. Carlos IV deja a las tropas francesas avanzar sobre territorio español para conquistar Portugal. Es así que en noviembre de 1807 las fuerzas francesas invaden Portugal y en una rápida operación toman el control del reino. La monarquía portuguesa no está en condiciones de enfrentarse. Es así que la Casa de Braganza emprende la huida hacia
sus dominios marítimos. En un episodio que no tiene antecedentes, hay que decirlo, ningún rey español pisó alguna vez América. ¿Vieron cuando se dice que América eran reinos en igualdad de condiciones? Bueno, ningún rey español pisó América siendo América un dominio español. Pero João VI huye con la corte portuguesa a Brasil para seguir gobernando, para seguir reinando desde el exilio sobre sus territorios. Es así que se produce un elemento geopolítico interesante, que es que ahora frente al Río de la Plata va a estar la corona portuguesa, con la influencia que representa un reino que es un competidor del sistema colonial español. Pero la ocupación francesa de España produce un descontento popular que se traduce en el Motín de Aranjuez. El Motín de Aranjuez, de marzo de 1808, es un ataque contra la ocupación francesa, o sea, contra una monarquía que ha permitido la ocupación francesa, pero también contra las reformas que ha impuesto el ministro Godoy. Este motín termina con la renuncia de Godoy y la abdicación del rey Carlos IV en favor de su hijo, que es nombrado Fernando VII. En ese marco, Napoleón Bonaparte se propone negociar con padre e hijo para la estabilización del territorio. Esto nos va a llevar a un episodio que es conocido como las abdicaciones o la farsa de Bayona. En la ciudad de Bayona se reúnen Napoleón Bonaparte, Fernando VII y Carlos IV a negociar la situación de la monarquía. Y en lo que podríamos traducir como una suerte de juego de la silla arreglado, Napoleón Bonaparte obliga a Fernando VII a abdicar en favor de Carlos IV y luego obliga a Carlos IV a abdicar en favor de su hermano José I Bonaparte, que es nombrado rey de España. Así que hay un nuevo rey de España que es francés y es Bonaparte de apellido. Esto es considerado un acto totalmente ilegítimo. Acá en una caricatura inglesa de la época vemos a la niñera, no me acuerdo si se traduce solamente como enfermera, pero yo tenía entendido que se traducía como niñera acá también. Pero bueno, a la niñera francesa cuidando a los niños. Napoleón ha impuesto un nuevo rey en España, pero esto no es aceptado por toda la población. Algo que un día analizaremos largamente de la guerra de independencia de España contra Francia es que hubo un sector de españoles que fueron colaboradores de los franceses. Porque había españoles que eran jacobinos, que eran revolucionarios y que colaboraron con eso y que reconocieron al rey José Bonaparte. Pero se inician una serie de levantamientos por parte de la población frente a la ocupación francesa. Esos levantamientos van a iniciar una guerra de guerrillas contra el ejército de Napoleón en España. Y también una guerra de ocupación violenta por parte de los franceses, que se inmortaliza en este cuadro de Goya sobre fusilamientos que se usan mucho en Argentina para referirse a otros procesos. La resistencia española a los franceses reconoce la legitimidad del monarca Fernando VII, ahora en prisión, capturado por Napoleón. Exactamente, acá dicen los afrancesados, si eran conocidos como los afrancesados. Pero tenemos una situación inédita en la historia de la monarquía hispánica, que es que, dado que el rey está en prisión y no se reconoce la autoridad de José Bonaparte, tenemos una acefalía. Una acefalía política inédita, que invita a problematizar en quién residiría la soberanía y el gobierno en caso de que el monarca no esté presente. En medio de este contexto, las fuerzas españolas logran derrotar a los franceses en la batalla de Bailén.
Un combate que va a llevarle o va a garantizarle un enorme prestigio a un militar nacido en el territorio rioplatense llamado José de San Martín. Y a partir de Bailén, el movimiento que se empezó a organizar a través de las ciudades, habíamos planteado que las ciudades eran una unidad organizativa central. Lo cierto es que en España las ciudades habían sido aplastadas en su autonomía en el siglo XVI, pero seguían teniendo gran parte de la representación y vienen a ocupar el vacío de poder que deja la ausencia de la monarquía. Se forman juntas de gobierno en las ciudades que buscaban organizar a los vecinos, ¿no? Los españoles propietarios que formaban parte de las milicias, que resistían a las fuerzas invasoras. Y esas juntas envían delegados a una junta suprema o central que va a residir en Sevilla, que se propone coordinar el gobierno. Pero aquí hay una particularidad. Esa junta central invoca un principio que se conoce como la retroversión de la soberanía y que de alguna manera procedía de la doctrina del pactismo en la tradición política española. ¿En qué consistía la retroversión de la soberanía? Bueno, si el rey está ausente, la soberanía pasa a los reinos o a los pueblos. Esa soberanía que había ido del dios al rey, bueno, ahora tiene que quedar en algún lado y no vuelve a Dios, va al pueblo. Hay que decirlo que realmente esto no tenía precedentes ni antecedentes. Nunca en la historia se había reemplazado, en la historia de la monarquía hispánica, al rey por alguna institución que no fuera otro monarca o que no fuera una regencia. Los principios que se invocaban para esa representación eran principios dudosos. ¿En qué sentido? En que si bien existían algunas doctrinas que podían teorizar sobre esto, no eran los únicos principios que podían existir para legitimar una autoridad. Muchos planteaban que la autoridad tenía que pasar, por ejemplo, a un familiar del monarca, como ocurriría en medio de una regencia o una sucesión. Pero la Junta Central de Sevilla reclama la autoridad, se reclama depositaria de la soberanía que hasta entonces residía en el rey. Y se propone gobernar en nombre del rey Fernando VII, dirigir la resistencia y la guerra contra los franceses, e incluso invitar a la conformación de un poder, de nuevas cortes, que serían las Cortes de Cádiz de septiembre de 1810. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esta cuestión del vacío de poder y del vacío de legitimidad? Hace casi 3 siglos que los reyes de España no convocan a cortes en Castilla. Y de repente no hay monarca, una junta asume en nombre del rey y dicen, y lo que tenemos que hacer es convocar a cortes como no han hecho los reyes durante 3 siglos, que es lo que seguro el rey querría en nuestro lugar. Por eso, algo que no se suele tener en cuenta es que, así como en los territorios americanos se inicia una guerra de independencia, en gran parte es una guerra civil, como vamos a ver, producto de esa crisis de autoridad, en España también hay una crisis de autoridad en la que se empieza a innovar en prácticas políticas que el rey de España no hubiera aprobado de haber estado reinando y que de hecho también se van a traducir en conflictos dentro de la península. Pero mientras tanto, ese movimiento juntista dirige la resistencia contra los franceses. Y ahora, de repente, un cambio inesperado en la geopolítica del siglo XIX. España está en guerra contra Francia. ¿Y quién más está en guerra contra Francia? El Reino Unido, con quien España viene luchando hace cientos de años. Entonces, en ese marco, se da un recambio de alianzas. Las fuerzas del Reino Unido pasan a luchar codo a codo con las fuerzas españolas y las fuerzas portuguesas contra los franceses, en lo que los ingleses llaman la Guerra de la Península.
Piensen que para todo el Imperio Español, y sobre todo para el Río de la Plata, esto resultaba muy contradictorio. Hacía un año que las fuerzas inglesas habían sido expulsadas del Río de la Plata, de Buenos Aires, y de repente llegan las noticias con el delay, con la demora que supone que las noticias llegan en barcos, del derrumbe de la monarquía, cuando todavía acá se seguía en pie de guerra contra los ingleses. En el Río de la Plata se seguía en pie de guerra contra los ingleses, y de repente, bueno, los ingleses son nuestros aliados. Ahora, uno de los grandes problemas que deja la invocación de la retroversión de la soberanía es: la retroversión de la soberanía se da del monarca al reino como un todo, en la noción absolutista de que todo es posesión del monarca, o se da dentro de la tradición de los Habsburgo a cada uno de los reinos que se unían en la figura del monarca, como en la época de Carlos V. De nuevo, como esta situación no tiene antecedentes, no hay un manual de instrucciones de qué se debería hacer. En el Río de la Plata, como en gran parte de los dominios americanos, la enorme mayoría de las autoridades, virreyes, capitanes generales y demás, reconocen la soberanía de Fernando VII y pasan a proponerse reconocer a la Junta. Pero excepto casos muy marginales, aislados, la incursión del Marqués de Sassenage y demás, nadie reconoce en América a José Bonaparte. Lo que no quiere decir que no se intentó. Cuando las noticias llegan al Río de la Plata, Santiago de Liniers pasa a estar en una situación que es incomodísima. Porque él es un virrey que ha sido designado a partir de un levantamiento, porque hubo una destitución del virrey legítimo, y es francés. Qué incómodo. De hecho, hay algunos documentos que plantean que hubo un intento de acercarse a Liniers para que reconozca a José Bonaparte. Para colmo, esto despierta la oposición de la figura de Liniers, empieza a despertar cada vez mayor oposición de Martín de Álzaga, que lo considera un agente de Francia. Liniers nunca habría podido reconocer a José Bonaparte, porque incluso si él hubiera querido, posiblemente lo hubieran linchado públicamente en las calles de Buenos Aires, a pesar de su popularidad. Pero sí genera montones de debates dentro de Buenos Aires, la situación que engendra la cefalía. Porque acá había círculos de debate político. Habían emergido toda una serie de nuevos administradores, muchos formados en la península, pero había muchos letrados. La Revolución Francesa había tenido bastante influencia, por ejemplo, en la formación de algunos de los dirigentes revolucionarios. Por ejemplo, hasta la invasión napoleónica a España, Manuel Belgrano se había declarado en más de una ocasión partidario de la Revolución Francesa. Lo mismo figuras como Castelli. Es así que muchos de los sectores ilustrados, muchos de los oficiales de milicia, aquellos que en ese contexto, por ejemplo, habían tenido un gran ascendente entre el bajo pueblo a partir de las invasiones inglesas, empezaron a protagonizar cada vez mayores reuniones en espacios de socialización para debatir los asuntos del Río de la Plata e incluso plantearse una rebelión. Nadie pensaba así, o no se decía abiertamente independencia, no se hablaba de revolución, pero se empezaron a dar muchos e intensos debates en lugares como la Casa de los Rodríguez Peña y la Jabonería de Vieites. En estos lugares se dan reuniones nocturnas de muchos de los principales dirigentes del proceso revolucionario, entre ellos Belgrano, Castelli, Martín Rodríguez, entre otros. Belgrano y Castelli forman una parte central de esos sectores que debaten estas cosas en la Casa de los Rodríguez Peña. Y plantean que, bueno, por ejemplo, ¿por qué no se sostendría la retroversión de la soberanía a cada uno de los reinos? Una de las ideas que aparece acá con el debate de la cefalía política es si no deberíamos designar como monarca del Río de la Plata o a cargo del gobierno, nombre Fernando VII, a un pariente. Acá tenemos que tener en cuenta que, de nuevo, como era una situación inédita, no había un manual de instrucciones de qué hacer.
y algunos miraron hacia Portugal. Porque con el traslado de la corte portuguesa a Brasil, que estaba muy cerca del Virreinato del Río de la Plata, por no decir pegado, casi como si el Virreinato del Río de la Plata se hubiera creado para frenar el avance de los portugueses sobre la región, muchos tomaron en consideración que el rey de Portugal, João VI, estaba casado con la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII. Por lo tanto, miembro de la familia de los Borbones. En ese punto, el debate que emerge es el de la postura del carlotismo. Un movimiento que tomó relevancia en ese periodo, en estos años, que planteó que tal vez habría que designar a Carlota como reina del Río de la Plata. El carlotismo llegó a tener influencia en varios de los líderes del proceso revolucionario y en algunos realistas. Por más que hoy en día se ve como una anécdota graciosa, para muchos guardaba mucho sentido. No dejaba de ser uno de los miembros de la familia real. Sin embargo, eso también sugería la posibilidad de ser absorbidos por los portugueses, ¿no? Porque los portugueses estaban ahí, al lado. Ahora, en esa posición tenemos un clima de incertidumbre. A pesar de que la resistencia sigue luchando en la península ibérica, las noticias que llegan es, bueno, se lucha contra la primera potencia de Europa, contra el ejército más poderoso que es el de Napoleón. Y muchos se preparaban para el escenario en el cual, bueno, Napoleón va a conquistar la península. Es algo inevitable. Otras cuestiones era la circulación de la información por parte de los buques comerciales. Y a su vez un clima de inestabilidad, porque el escenario de vacío de poder habría montones de oportunidades para que en distintos lugares se invoque la retroversión de la soberanía. Es así que, por ejemplo, en la banda oriental, Montevideo, el Cabildo de Montevideo, que consideraba a Buenos Aires una autoridad que se había creado recientemente y que subordinaba a sus territorios, llama un cabildo abierto, y ese cabildo abierto conforma una junta de gobierno que nombra como presidente al gobernador de Montevideo, que es Javier Elío. ¿Qué es lo interesante de esta junta de gobierno que ocurre en Montevideo en septiembre de 1808? Que se declara subalterna directamente a la Junta Central de Sevilla. Es decir, desconoce la autoridad del virrey de Buenos Aires, casi como un movimiento secesionista dentro del virreinato. ¿No? Es subalterna directamente a ese nuevo poder que está en la península ibérica. O sea que Montevideo y la banda oriental pasan a estar en rebeldía frente a Santiago de Liniers. Para colmo, Santiago de Liniers estaba en una situación muy incómoda. Él reconoce a Fernando VII, condena la ocupación de la península ibérica, pero había muchos ojos posados sobre él a pesar de su popularidad. Es así que el alcalde de primer voto del Cabildo se propone iniciar otro movimiento juntista. Todos los 1 de enero se iniciaba lo que se conoce como la elección de las autoridades del Cabildo. Y aprovechando la elección de las autoridades del Cabildo, el 1 de enero de 1809, Martín de Álzaga dirige un levantamiento en el que toman una participación muy importante las milicias peninsulares. La Asonada de Álzaga fue un levantamiento que tuvo el objetivo de destituir al virrey Liniers, conformar una junta de gobierno que sea subalterna a la Junta Central de Sevilla. Sin embargo, el alzamiento fracasó por varios motivos. Uno es que la audiencia de Buenos Aires no prestó apoyo al movimiento de Martín de Álzaga. Y por el otro lado, el batallón de patricios, el cuerpo miliciano más grande, integrado por criollos que eran numéricamente superiores en el Río de la Plata, había muchos más españoles americanos que españoles peninsulares, rodearon la Plaza de la Victoria, el Cabildo, de la mano de Cornelio Saavedra, para exigir la devolución del poder a Liniers. Álzaga es apresado, posteriormente se irá a Montevideo. Pero lo que hizo palpable el levantamiento de Álzaga es que no solo Liniers era popular, más allá de que su autoridad estuviera desgastada, sino que el rumbo de los acontecimientos se definirá en gran parte por la capacidad de movilizar a las milicias.
en favor de una u otra facción. Y en este caso, aquellos que apoyaban a Liniers y que eran mayoritariamente españoles americanos, lograron imponerse frente a una junta de españoles peninsulares dirigidas por el Cabildo. Como un gesto simbólico, se retiró del Cabildo la campana que se utilizaba para convocar a las milicias y esta fue trasladada a la casa de gobierno del virrey. Saavedra se imponía como uno de los hombres fuertes de ese proceso, además de que ya era el comandante de patricios. Pero Liniers tenía una autoridad muy desgastada. Esto se resuelve cuando, a mediados de 1809, llega al virreinato del Río de la Plata un nuevo virrey. Tenemos que entender que la imposición de Liniers como virrey había sido el producto prácticamente una rebelión militar contra el virrey anterior. Y el Río de la Plata, a los ojos de las autoridades de la península, estaba de alguna manera en rebeldía. Es así que la Junta Central de Sevilla, que además no ve con buenos ojos que haya un virrey francés en nuevos virreinatos españoles, designa a Baltasar Hidalgo Cisneros como virrey del Río de la Plata. Este llega al Río de la Plata, pero recordemos, a virrey lo sostiene la fuerza de las bayonetas. Así que no desembarca en Buenos Aires. La situación de Cisneros es muy precaria desde el inicio de estos acontecimientos. Como tal, desembarca en Montevideo. Y desde Montevideo negocia su entrada y reconocimiento en Buenos Aires, en donde estaban las milicias en armas. Y negocia a partir de dos puntos. Uno es que se compromete a no disolver los cuerpos milicianos. Y el otro es que exige a los cuerpos milicianos que participen en la pacificación de otros territorios rebeldes. Es así que Cisneros asume como virrey, pero a partir de negociar. De nuevo, todo en las situaciones de crisis de autoridad, crisis de legitimidad, no está muy claro quién tiene que gobernar y por qué, y cuál es la fuente de sustento. Y para colmo, hay miles de hombres armados. ¿A qué se refería Cisneros con aplacar la rebeldía de otros territorios? Bueno, hubo otros espacios en donde también surgieron movimientos juntistas, pero independentistas. Por ejemplo, en el Alto Perú. En el Alto Perú, recordemos que el Alto Perú había tenido la pretensión de ser un virreinato independiente por sí mismo. Se producen dos movimientos juntistas. Un movimiento juntista tiene lugar en Charcas el 25 de mayo de 1809, un año antes de la llamada Primera Junta. Por eso piensen que el nombre Primera Junta es en realidad arbitrario. Ya iremos a eso. Y el otro movimiento juntista tiene lugar en La Paz, el 16 de julio de 1809. Estos rebeldes se hacen con la autoridad en el Alto Perú, conformando sus propios gobiernos, convocando incluso a sectores mestizos y indígenas, y desconociendo la autoridad de la Junta Central de Sevilla. Es el inicio del ciclo de rebeldía del Alto Perú. El Alto Perú es la principal fuente de riqueza del virreinato del Río de la Plata y ha sido el principal motor económico de la Sudamérica dentro del sistema imperial español. Y ahora está en rebelión. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede acceder a la plata altoperuana, principal fuente de ingresos, tanto de la aduana del Río de la Plata, como del fisco, como de riqueza en general. Tiene importancia estratégica y no se puede permitir que caiga en rebeldía. Es así que Cisneros ordena la conformación de una expedición militar con el objetivo de reprimir el alzamiento del Alto Perú. Y lo mismo va a hacer el virrey Abascal, que era el virrey del virreinato del Perú, más densamente poblado y que históricamente había tenido jurisdicción sobre el Alto Perú. Ambos envían fuerzas para reprimir el alzamiento altoperuano. Y los líderes de Charcas son encarcelados, desterrados y expropiados. Pero aún más, los líderes de La Paz son ejecutados, sus cabezas cortadas y expuestas públicamente.
Este fue un episodio de violencia y escarmiento que llamó la atención. Sobre todo por el hecho de que los rebeldes de Montevideo apenas enfrentaron sanciones, siendo mayoritariamente españoles, peninsulares. Pero los rebeldes del Alto Perú, entre los que había mestizos, de los que había originarios y que habían movilizado sus sectores, fueron tremendamente reprimidos y ejecutados. Sin embargo, a pesar de eso, la posición de Cisneros no dejaba de ser endeble. Pensemos que Cisneros es designado virrey por una autoridad cuya legitimidad es puesta en duda, porque se hizo a partir de una situación sin antecedentes y sin principios de legitimidad claros. Y para colmo, Cisneros, un noble español, es enviado al Río de la Plata a convertirse en el virrey en un territorio en el que las masas están en armas. Ya vamos a volver sobre esto. Por lo pronto, Cisneros tiene que resolver un gran problema que es, con el Alto Perú en rebeldía, no hay ingresos para el fisco. Y para colmo, hay que sostener el gasto de las milicias movilizadas. Es así que en 1809, Mariano Moreno, intelectual, envía al virrey la llamada Representación de los Labradores y Hacendados. La Representación de los Hacendados es un documento que se envía en noviembre de 1809 que invitaba a abrir el comercio con las naciones neutrales, que es casi lo mismo que decir Inglaterra, para poder paliar las dificultades económicas que suponía la ausencia de la metrópoli por la guerra. La metrópoli no existía porque la metrópoli estaba ocupada por los franceses, y la necesidad de obtener ingresos ahora que el Alto Perú estaba en rebeldía y no se podía acceder a la plata altoperuana. Esta representación de los hacendados tiene montones de elementos que son propios de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y lo que proponía era que abrir el comercio iba a permitir nuevos ingresos al fisco, iba a permitir beneficiar a los productores locales, y que incluso la incorporación de mercancías de las manufacturas del exterior iba a traducirse en la mejora de la calidad de las propias a partir de imitar la calidad y los productos de estos. Mientras tanto, la incertidumbre de lo que ocurría en España y la guerra era absoluta. Para colmo, a finales de 1809, las fuerzas francesas triunfan en la batalla de Ocaña, que abre la puerta a la ocupación de Andalucía, donde estaba la Junta Central de Sevilla. El 1 de enero de 1810, como todos los años, se renuevan las autoridades del Cabildo. Y ocurre algo que da cuenta de un cambio en la situación de poder. Cuando se renuevan las autoridades del Cabildo, ¿no? Los nuevos cabildantes tienen una composición que nunca antes se había dado. El 50% son españoles peninsulares y el otro 50% son españoles americanos. En medio de la presión de estos grupos de poder y esa competencia que se está dando y esos nuevos antagonismos que están haciendo patentes, hay un signo de que la distribución del poder ha cambiado. Mientras, en los círculos de los sectores conspirativos, revolucionarios, los debates sobre el curso de los acontecimientos y qué medidas tomar frente al nuevo virrey, si debe ser plenamente reconocido, si se lo debe destituir o no, siguen vigentes, a su vez que circulan las noticias de la península. La posición de Cisneros es tremenda. De hecho, Domingo Mateu va a escribir en un diario: «Pobre virrey Cisneros, habría sido mejor ser el último soldado del regimiento más despreciable que no ser virrey. Porque las condiciones en las cuales reina en el Río de la Plata son realmente peligrosas». Cisneros está rodeado de una plebe armada que no tiene claro que lo obedezca. Es un noble español en un territorio lejano, una sociedad de castas, en la cual
los sectores subalternos, las castas racializadas están armadas, no tiene claro que su autoridad sea legítima y reconocida. Hay un vacío de poder y hay conspiraciones y movimientos políticos a su alrededor que pretenden derrocarlo y constantemente intenta sostener su autoridad en ese contexto de incertidumbre y peligro. Por eso la situación de Liniers es tan frágil y es muy patente para todos los protagonistas de este proceso ya a principios de 1810. En ese contexto tiene una noticia positiva y una más negativa. En enero, los rebeldes altoperuanos, a finales de enero y febrero, son condenados a muerte. Goyeneche sentencia un bando en el que ordena la ejecución y clavar sus cabezas. Pero en la península ibérica, la resistencia empieza a ser totalmente aplastada. Uno de los grandes miedos sin incertidumbre, ¿no? de que si cae la Junta Central, cae la autoridad, se derrumba el orden social, fue expresado por Tomás de Anchorena. Tomás de Anchorena, que era el regidor defensor de los pobres del Cabildo, afirmó, frente al clima que se abría de incertidumbre política, de caída, de derrumbe del orden, todos querrán mandar, ninguno obedecer, y la ley del más fuerte se subrogaría a la razón y a la justicia. Nos hallamos, sin saber cómo, envueltos en la confusión y el desorden, y el horror de nuestras propias miserias y calamidades nos hará ceder a las acechanzas de cualquier tirano o déspota que nos quiera esclavizar. Mientras eso ocurría, las fuerzas napoleónicas avanzaban sobre Andalucía y provocaban la caída de la Junta Central de Sevilla el 29 de enero de 1810. Pero a pesar de que la caída se da el 29 de enero, las noticias tardaban en circular. Frente a la caída de la Junta Central, las fuerzas españolas, que en gran parte eran sostenidas por la presencia de tropas inglesas, se refugian en Cádiz, en una fortaleza en una isla, en donde se conforma el Consejo de Regencia. Ese Consejo de Regencia se conforma como una nueva autoridad, más acotada, en nombre del rey, que mantiene la convocatoria a las Cortes de Cádiz, con el objetivo de organizar la resistencia. Pero lo único que sostiene la resistencia española son los buques ingleses acantonados ahí. Por eso vieron cuando dicen, no, la independencia... España dependía de Inglaterra en este momento. No podía ganar por sí misma. Es así que llega la noticia al Río de la Plata el 13 de mayo de 1810. Llega primero a la banda oriental a Montevideo y el 14 de mayo llega a Buenos Aires. La noticia es: ha caído la Junta Central de Sevilla. Esto se esparce como rumores, no hay un comunicado oficial. Llega a partir del contacto con los comerciantes ingleses. Cisneros, tras deliberaciones, hace un comunicado oficial el 18 de mayo de 1810 a los leales y generosos pueblos del Virreinato de Buenos Aires, notificando que había caído la Junta Central de Sevilla, que había nueva autoridad del Consejo de Regencia. Perdón, todavía el Consejo de Regencia... No, sí, en el Consejo de Regencia en Cádiz. Y por lo tanto asumiendo algo que de todas formas formaba parte de la situación de vacío de poder que afectaba a todos, que es que la autoridad que lo había designado ya no existe. Es así que se inicia la Semana de Mayo. Una fuente citada por Fabio Wasserman es el Diario de un Soldado. Un diario cuyo autor no conocemos el nombre, pero que afirmó en ese contexto: se ha dado al público la proclama del señor virrey, corre por cabeza del nuevo diario, desde este día adelante, revolución.
revolución. Es una de las pocas afirmaciones que usan la palabra revolución en ese contexto. Un soldado anónimo, posiblemente plebeyo, que por eso escribía así también, ¿no? Dentro de los círculos de la dirigencia criolla que se planteaba la rebeldía, la casa de los Rodríguez Peña explota en estos días, la casa de Vieites, y se protagoniza todo tipo de reuniones en donde se plantea que la autoridad del virrey ha caducado y que debe ser destituido y reemplazado por otra autoridad. ¿Qué autoridad? Es un debate. ¿Cómo se legitimará? También. ¿Qué alcances y qué poderes? Nadie lo sabe. En medio de ese contexto estaba también el accionar de las milicias. El virrey se propone convocar a las milicias para mantener el orden en las calles, que parece cada vez más descontrolado. Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano son dos de los dirigentes milicianos que llaman a ser convocadas a las milicias, a mantenerlas acuarteladas y negociar con el virrey. Se intenta convocarlos para controlar la situación, pero se niega. A su vez, se debaten sobre si se debe conformar un nuevo poder, un nuevo gobierno. Dos de los protagonistas de estos debates en la casa de los Rodríguez Peña son Juan José Castelli y Martín Rodríguez, que tras negociar y hablar con Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano, se disponen a negociar con el virrey. Es así que van a la casa de gobierno del virrey Cisneros el 21. No, el 20 de mayo, perdón, se me chispoteó. El 20 de mayo de 1810, es verdad, esto se discute. El 19 de mayo de 1810 se discute en la casa de Rodríguez Peña. El 20 de mayo, sin audiencia previa, sin notificar, sin pedir permiso, van Castelli y Martín Rodríguez al despacho del virrey a decirle que su autoridad ha caducado y convocar a un cabildo abierto para debatir el curso de los acontecimientos. O sea, Cisneros no les había dado una audiencia, no les había dado permiso, simplemente se imponen. Y Cisneros intenta negarse. No voy a convocar un cabildo abierto. Primero, porque un cabildo abierto es la asamblea del poder municipal. No tiene ninguna competencia para designar a un nuevo virrey o para destituirlo. Esto de nuevo se hace sobre un vacío de poder en el que, sin antecedentes previos, se buscan soluciones creativas, entre comillas. Pero, frente a la amenaza de los tumultos, Cisneros convoca a las milicias, y las milicias no se prestan a apoyarlo. En ese marco, va a afirmar: ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Así, el 21 de mayo de 1810 se envía la convocatoria a un cabildo abierto. Recordemos que cabildo es el poder municipal de los vecinos, que son los españoles blancos, entre comillas, propietarios dentro del recinto de la ciudad, sin manchas de sangre y sin oficios manuales. En ese marco, se envía la convocatoria a 450 invitados que deben protagonizar la asamblea del cabildo abierto. El clima en que se hacen, ¿no? El cabildo va a empezar a funcionar el 22 de mayo. Es un clima de agitación y tumultos en las calles. En ese marco aparece la figura de Domingo French y Antonio Luis Beruti. Estos dos hombres movilizan a grupos armados, entre comillas, a sans-culottes de Buenos Aires, a las calles, que serán conocidos como los Chisperos o la Legión Infernal. Hay agitadores y grupos armados con mazos, palos, pistolas, que recorren las calles de Buenos Aires amedrentando a aquellos que sean opositores al cambio de gobierno. Cientos
de hombres del bajo pueblo, entonces se pasean por las calles de Buenos Aires, incluso amedrentando a los propios cabildantes. La agitación empieza a apoderarse de las calles a medida que se debate qué debe hacerse. Incluso se plantea que en caso de un desarrollo de los acontecimientos que no sea provechoso a la revolución, estos grupos entrarán en el cabildo abierto cuando Belgrano saque un pañuelo haciendo la señal de que deben hacerlo. Y así llegamos al cabildo abierto del 22 de mayo al 23 de mayo de 1810. Ese cabildo, asamblea de los vecinos, debía debatir qué hacer. De los 450 invitados, solo asisten 250, porque de alguna manera hubo 200 que no pudieron llegar. Posiblemente no les gustaba la idea de encontrarse con los chisperos de French y Beruti o con los milicianos. El debate giró en torno a qué debía pasar con el virrey, qué principios se podían invocar. En ese contexto, el obispo Benito Lue planteó que en tanto exista metrópoli, sin importar cuál sea la autoridad, corresponde al virreinato reconocer la autoridad de la metrópoli, sin importar cuál sea la autoridad que en este está. Que estos territorios son una colonia española y que por lo tanto no tienen derechos a otra cosa más que obedecer a la autoridad de la metrópoli. Castelli responde en el debate que en la ausencia del monarca se puede invocar el principio de retroversión de la soberanía, según el cual la soberanía pasa al pueblo y es este el que debe definir a un nuevo gobierno, por sí mismo desoyendo a la metrópoli como tal. Pero en ese contexto se da otros argumentos. Si esto es un cabildo abierto de la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué tendría representación sobre todo el virreinato? Este es el planteo que hace Manuel Genaro Villota, que es el fiscal de la audiencia, y que sostiene que un cabildo de Buenos Aires no tiene las atribuciones para asumir la representación de todo el virreinato, porque es la representación de la ciudad de Buenos Aires, nada más. O sea, ¿qué autoridad puede invocar para hacerlo? Acá Comic DC dice, excelente como siempre Pablo, me encantaría ver en algún momento una clase sobre el artiguismo, saludos desde Uruguay. Un abrazo enorme, algún día la tendremos, prometo que sí. El cabildo no es la autoridad del virreinato, no, es la autoridad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo puede ésta asumir la representación de todo? Este es un punto que teóricamente es totalmente válido. ¿Cómo podía asumirse o atribuirse esa representación? Es en ese marco que se da la argumentación de otro abogado, igual que Castelli, que era Juan José Paso. No está claro cómo fue el argumento, pero lo que se le atribuye a Paso es la tesis de la hermana mayor, según la cual la ciudad de Buenos Aires tenía la atribución de iniciar este movimiento y eventualmente convocar a la representación de las demás ciudades del virreinato. Así se suceden todos estos debates, ¿no? Hasta que finalmente se plantea el debate sobre este punto, que se podía votar afirmativo o negativo. Si se ha de subrogar otra autoridad a la superior que obtiene el excelentísimo señor virrey, dependiente de la soberana, es decir, de la Junta, que se ejerza legítimamente a nombre del señor don Fernando VII. ¿Qué ocurre con esta votación? Que es re interesante. Los asistentes al cabildo tenían que votar si se iba a establecer otra autoridad o no. Y el obispo Lue, que se había demostrado en este sentido pro virrey, dice, votemos en secreto. ¿Pero qué ocurre? El clima que se estaba percibiendo es que cuando hablaban los partidarios del virrey, recibían el rechazo de los demás. Entonces, si voy a votar en secreto, no quiero que sepan que voy a votar a favor del virrey. Y después de muchos debates, se define que no se va a votar en secreto, se vota en voz alta. Y el primero en votar es el obispo Lue,
que decide votar a favor de la permanencia del virrey. ¿Qué ocurre después? Que después de que votan los primeros cabildantes a favor de la permanencia del virrey, la mayoría de los que votan públicamente dicen a favor de la destitución, a favor de la destitución, a favor de la destitución, y cada vez que votan son aclamados, mientras que cada uno de los que votaba en contra era abucheado por la mayor parte del cabildo. Entonces se crea un clima en el cual se descontrola la situación en medio de insultos y gritos que empiezan a trasladarse también a los debates que llegaban a las afueras del cabildo, en el que el clima se empieza a poner más efervescente a medida que se hace evidente que la mayor parte de la población quiere la destitución del virrey. Es así que llegamos a la jornada del 24 de mayo. Jornada que es decisiva a pesar de que nuestros ojos están mucho más puestos en el 25. El 24 de mayo se plantea desde el Cabildo una solución de conformidad. Bueno, tenemos gente que quiere conformar una nueva autoridad y se plantea una junta de gobierno. Y tenemos gente que quiere la permanencia del virrey. Las autoridades del Cabildo, en medio de estos debates, dicen: la solución intermedia y de paz es conformar una junta de gobierno y que el presidente de esa junta sea el virrey. Ojo, para que sea legítima y para que todos estén contentos, también van a estar en esa junta Saavedra y Castelli. Incluso los miembros de esta junta juran fidelidad en nombre del rey Fernando VII y conforman una nueva junta de gobierno presidida por el virrey Cisneros. Cuando el cabildo anuncia esto a la plebe, el descontento y el rechazo es absoluto. Incluso hubo comandantes de milicia que aceptaron a las nuevas autoridades, pero se encontraron rápidamente con que los sans-culottes de la calle, los descamisados, lo rechazaban. Los milicianos lo rechazaban y empezaron a amenazar con desbordar a sus propios oficiales. Las calles de Buenos Aires se llenan de milicianos armados, de sans-culottes furiosos que exigen la renuncia del virrey y amenazan con que va a correr sangre. En la casa de Rodríguez Peña se da otra reunión el 24 de mayo en la que participan líderes de milicias, conspiradores, líderes revolucionarios. Y en esta reunión, Manuel Belgrano afirma que si el virrey no renuncia a su cargo, él mismo lo va a arrojar por la ventana de la fortaleza. En ese marco, el 25 de mayo, nuevamente, las multitudes de los sans-culottes, las milicias, presionan al cabildo. Exigen la renuncia de la junta que acaba de asumir. Y acá se ve un episodio que es muy interesante. El cabildo y la junta decían que van a seguir gobernando. ¿Sí? Cisneros va a presidir una junta de gobierno apoyada por las autoridades del cabildo. Y cuando se abre el debate de qué hacer, el cabildo dicen: movilicen a las milicias, repriman a los díscolos y gobiernen como se les ha designado. Pero cuando se intentan movilizar a las milicias se oponen, mientras que los sans-culottes de French y Beruti toman las calles nuevamente y amenazan con que van a entrar a destituir a esta junta por la fuerza. Cisneros nuevamente intenta convocar a las milicias y las milicias rechazan y le exigen la renuncia. Es más, las milicias conforman un petitorio presionando al cabildo la renuncia y la conformación de una nueva junta.
Es así que con el cabildo sitiado, el virrey rodeado y esa junta de gobierno que se quería instalar totalmente desacreditada, son las milicias las que elevan un petitorio con los nombres de los que deben conformar la nueva junta de gobierno. Ese petitorio está firmado por 400 criollos, líderes, y se dan 600 firmas a nombre de French y Beruti. ¿Por qué escribí French? Esos problemas de escritura. De French y Beruti, que representa a otras 600 personas que podemos pensar eran miembros de ese bajo pueblo que no sabían leer y escribir y que son representados por French y Beruti como agitadores. Con ese petitorio se conforma la llamada Primera Junta, que no fue la primera junta. Hubo varios movimientos juntistas. Pero la correlación entre el impulso que daban esas fuerzas milicianas a la designación de esa junta y esa asunción está en que el presidente de la junta va a ser justamente Cornelio Saavedra, el comandante del batallón de patricios. Ahora, el juramento que se hace por parte de esa junta es en nombre del rey Fernando VII. No se jura por la independencia, es una junta que se atribuye la representación en nombre de Fernando VII y cuyo nombre completo es Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII. En este contexto, asume la llamada Primera Junta. Si fijamos todo el proceso, hay claramente una participación plebeya popular que es la determinante en la correlación de fuerzas que se daba entre los que se reconocían españoles americanos y los españoles peninsulares. La Junta está integrada por españoles americanos en su práctica totalidad, entre ellos hijos de inmigrantes italianos. El presidente va a ser Cornelio Saavedra, que es el que tiene el mando de tropa. Y tendremos dos secretarios de Asuntos de Hacienda y de Guerra, que serán Juan José Paso para Hacienda, Mariano Moreno para Gobierno y Guerra. Y lo interesante es, Cornelio Saavedra, que había sido veterano de las invasiones inglesas y líder de patricios, es el presidente. Y los 6 vocales son todos participantes de la resistencia contra las invasiones. Entre ellos, Miguel de Ascuénaga, que es el otro que está con uniforme, comandante de milicias, Manuel Belgrano, Castelli, intelectual radical, incluso un miembro del clero, entre otras figuras. Ahora, ¿cuál es el punto con esta junta? Que no había nada, en realidad, no había ninguna fuente de legitimidad instalada, normalizada, que permitiera la conformación de una junta desde el Cabildo de Buenos Aires que pudiera asumir la representación de la monarquía hispánica. No se suponía en ninguna constitución, entendida como las leyes del reino, que esas fueran las atribuciones que tuviera el Cabildo. Por eso, en medio del debate sobre lo que había sido la tesis del hermano mayor, tan pronto como se asume, se plantea la invitación a que las otras ciudades de las Provincias Unidas del Río de la Plata envíen representantes hacia la Junta para conformar la Asamblea del Río de la Plata. Otro de los puntos que resulta notorio es que se ha logrado tomar el poder a partir de un levantamiento que, si bien tuvo la amenaza del uso de la fuerza, no tuvo muertos. La mayor parte de la población pareció apoyar este movimiento, a tal punto que no fue necesario derramar sangre. Como escribiría Beruti, no es posible que mutación como la anterior que se haya hecho en ninguna parte con el mayor sosiego y orden. La revolución se hizo con la mayor madurez y arreglo que correspondía, no habiendo corrido ni una gota de sangre. Sin embargo, la revolución había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, pero reclamaba autoridad sobre todo el virreinato. Que esa revolución triunfara dependía de que pudiera lograr ser acatada por el resto de los territorios, muchos de los cuales ya estaban en franca rebeldía por conflictos anteriores. El Alto Perú desde el movimiento juntista
y Montevideo, que había reconocido directamente al Consejo de Regencia. El otro punto central es que al plantear que la Junta gobernaba en nombre de Fernando VII, se desconocía la autoridad del Consejo de Regencia. Nunca se juramentó a favor de esta autoridad. Y por lo tanto, dado que se desconoce el Consejo de Regencia, tampoco se van a enviar diputados a las Cortes de Cádiz. Que, para que pensemos esta cuestión del debate sobre si los territorios americanos eran colonias o no, cuando se pensó en las Cortes de Cádiz, se invitó a cada territorio español o peninsular a enviar 3 representantes y a cada territorio americano a enviar 1. Y lo interesante de todo ese debate es que nadie pensaba realmente, más allá de lo que se pudiera invocar en principios teóricos, que esto era España, ¿no? Como dice acá un autodenominado historiador, dice, esta tierra era España. Ni los españoles de ese periodo creían eso, y los españoles americanos que residían acá eran plenamente conscientes de las diferencias que había entre la metrópoli y el territorio americano, y esperaría que un argentino las pudiera entender en el siglo XXI. Pero si alguien usa una cruz de Borgoña, es medio difícil que lo haga. Lo interesante de eso, más allá del debate interesante que se puede dar sobre cómo los sistemas coloniales no se llaman colonias en general, es que nadie en la práctica suponía que acá se estuviera en igualdad de condiciones de asumir una representación en nombre de la monarquía hispánica o del rey Fernando VII. ¿Por qué? No se lo presentaba, no se lo pensaba, no se lo concebía, a pesar de los argumentos que se quieran proyectar desde el presente. El otro punto interesante es que los españoles, si mantenían su lucha, eran en favor de los ingleses. La Junta muy rápidamente toma una serie de medidas que representan rupturas y continuidades. En continuidades tenemos desde la juramentación que se hace a favor de las autoridades eclesiásticas, que las reconocían igual que el virrey Cisneros lo había hecho hasta ese momento, invocando también a los miembros de la audiencia y a todas las instituciones de la estructura que hasta ese momento tenía el virreinato. Y por lo otro se toman otras medidas, como por ejemplo, a partir de lo que era el conflicto en el Alto Perú, mantener esa reorientación hacia el Atlántico, que se expresaba, por ejemplo, en seguir planteando acuerdos comerciales con Inglaterra. Esos acuerdos representan una ruptura en el sentido de que hay una extensión de lo que eran esas actividades comerciales, pero también tenían sus antecedentes en que ya se permitía el comercio con naciones neutrales desde la última etapa del gobierno de los virreyes. Y acá es donde entra la cuestión de la diplomacia británica. Hay una lectura muy simplista de este proceso que lamentablemente difunden personas que pretenden argentinos, que es considerar que en realidad toda la revolución fue una conspiración de Inglaterra para acabar con España. Y lo cierto es que Inglaterra en ese contexto incluso aparece en los documentos de los diplomáticos británicos, quería una España fuerte porque la necesitaba para pelear contra los franceses. Y Lord Strangford, que era el representante británico en los dominios portugueses en Brasil, tuvo comunicaciones con los miembros de la primera junta y planteaba mantener sus vínculos, pero sostenía que no podía apoyar una independencia porque eso sería debilitar a su principal aliado en la lucha contra Napoleón en la península. Entonces, sin importar las lecturas que quieran algunos, y más allá de que eventualmente a los británicos les podía convenir la independencia de los territorios americanos, en este contexto, los británicos necesitaban una España fuerte, y una España débil era contraproducente en la lucha contra Napoleón. Así que, no, los británicos no apoyaron una independencia en esos territorios, pero lo que sí apoyaron eventualmente, cuando el proceso ya se hubiera acabado con la lucha contra Napoleón, era sostener sus relaciones con los territorios americanos. Y ahí sí vamos a tener una mayor vinculación. Ahora, por entonces, eso no estaba determinado, no se pensaba en la independencia, no había ningún documento que hablara de independencia propiamente, sino que se planteaba incluso la autonomía dentro de la monarquía. Pero el rumbo de los acontecimientos rápidamente estaría marcado por si se pudiera imponer esta nueva autoridad por las armas o no. Es por eso que la lógica que va a tener esto es la de el vacío de poder en el cual distintas instituciones, distintos actores de poder, se atribuyen ser el gobierno legítimo de esos territorios. Ahora, para poder sostenerse, necesitan armas. Una de las primeras medidas que toma la primera junta
es exigir a todos los particulares y que dispongan de armas del rey que las entreguen a la Junta. Esta medida claramente esconde un propósito, que es desarmar a las posibles oposiciones organizadas. Entonces, cuando se refieren a entregar las armas del rey, se refieren a los buques que están en Montevideo, a los fusiles, a los cañones, todo aquello de lo que disponían aquellas autoridades que formaban parte de la estructura de gobierno de estos territorios y que pudieran ser díscolos al movimiento que tuvo lugar en Buenos Aires. En ese marco lo que se plantea es: necesitamos las armas porque si algún sector que se pueda oponer a este movimiento utiliza esas armas contra nosotros, vamos a tener dificultades. Entre ellos, uno de los grandes problemas era que en Montevideo estaba acantonada una de las grandes flotas de la Armada Real. Por otro lado, también se toma una medida que es el proceso de veteranización de las milicias. Es decir, el proceso por el cual progresivamente la necesidad de sostener el control del territorio obliga a cambiar el carácter de las milicias. Si las milicias eran fuerzas voluntarias concebidas de forma defensiva, lo que se va a intentar es profesionalizarlos, convertirlos en una estructura militar permanente, con disciplina de ejército de línea, e incluso aumentar su número y el tiempo de servicio. Incluso se sanciona una legislación para impulsar la leva de aquellos varones adultos de entre 18 y 40 años que no tengan ni propiedades ni oficios definidos. De lo que se trata es de reestructurar un proceso paulatino por el cual se busca crear un ejército de línea profesional que sea capaz de emprender una guerra prolongada. Ahora, el movimiento que tuvo lugar en el Cabildo rápidamente tuvo el apoyo de Buenos Aires, incluso de la plebe de Buenos Aires. Esa plebe de Buenos Aires protagoniza ataques contra los españoles peninsulares. Linchamientos, golpizas se suceden en todos los años de la Revolución. Casi que nunca hubo una amenaza al desarrollo del proceso revolucionario que provenga de Buenos Aires, sino más bien internas dentro de la dirección de la revolución. Pero grandes movimientos en contra no hubo en todo el proceso. Como parte de este proceso de comunicar, de disponer de lo que eran los anuncios y los decretos de la Junta, se crea la Gaceta de Buenos Aires, que no solo informaba de las decisiones de la Junta, sino que también, por ejemplo, participaba del debate y de la incorporación de ideas vinculadas a la fisiocracia, el neomercantilismo, el libre comercio, cuestiones de filosofía política, debates intelectuales, que se buscaba llegaran a gran parte de la población. Si bien las tiradas eran de cientos de ejemplares, hay que entender, y pudieron llegar a miles en algún momento, hay que entender que su impacto, perdón, cientos, no dije miles. Su impacto era mayor porque muchas de estas se leían colectivamente. Ahora, dentro de la ciudad tenemos esta situación muy marcada en la que la plebe, la mayor parte de la población, demostraba cada vez mayor animosidad hacia los españoles peninsulares, pero sobre todo hacia los que habían sido las autoridades hasta la asunción de la Junta. En ese marco se da el debate sobre qué hacer con Cisneros, porque Cisneros, los oidores de la audiencia, no quieren jurar lealtad a la nueva Junta. Así que la autoridad de la Junta, después de una serie de incidentes, decide la expulsión de Cisneros, los oidores, el síndico Leiva, entre otros, del Río de la Plata. Los expulsan. Algunos los mandan a Canarias y otros directamente a la península ibérica. Va a haber un proceso progresivo por el cual miles de españoles peninsulares que vivían en el Río de la Plata dejan estas tierras en medio de la violencia xenófoba de las masas y también el ciclo de guerras. Ya llegamos a eso. Al respecto de lo que estaba ocurriendo en el Río de la Plata, Carlos Martínez de Irujo, diplomático español en los territorios portugueses en Brasil, va a afirmar: han abierto con imprudencia la caja de Pandora, y que lejos de producirse la felicidad en esa bella parte del mundo,
podrán resultar con vuestros propios designios el desorden, la confusión y la anarquía. Acordaos en tiempo de la comparación terrible, pero verídica, de que una revolución era como Saturno, que devoraba a sus propios hijos. Esta metáfora de la revolución como Saturno se había utilizado durante la Revolución Francesa, en un periodo en el que se planteaba que la revolución devoraba a sus propios hijos, como pasó con muchos de los líderes revolucionarios que murieron en la guillotina. Lo que se estaba prestando atención es que esto podía tener un desarrollo más violento y radical. Ahora, uno de los grandes problemas que enfrentaba la Junta era asegurar que se reconociera su autoridad. Por lo que se enviaron llamamientos a que fueran designados delegados de las ciudades para un congreso, una asamblea. Ya vamos a llegar a eso en Buenos Aires. Pero también había que notificar y asegurar que se acate la autoridad en todo el virreinato. Se envía una segunda circular en la que la Junta de Gobierno pide que se entreguen las armas del rey que estén en manos de particulares. Esa autoridad casi que tiene el nombre Montevideo y Paraguay fuertemente marcados porque son los puntos en donde se teme que pueda ocurrir algo. Y se empieza a procurar enviar expediciones con el objetivo de lograr el acatamiento. O sea, comitivas que iban a ir a las ciudades a informar cuál era el nuevo gobierno y a su vez reconocimiento. Que si lo puedo notificar con armas es mejor. Muy rápidamente van a aparecer los focos de la resistencia. Esos focos se van a dar en los territorios que resultaban periféricos a Buenos Aires y enfrente de Buenos Aires. Vamos a tener en la banda oriental, en Paraguay, el Alto Perú, y ya llegamos a la llave del interior. Uno de los que se opone rápidamente a lo que ocurrió es el virrey Abascal del Perú, que mantiene fuerzas en el Alto Perú, territorio en el que ha participado de la represión al alzamiento. Y el otro es Javier Elío, quien desde Montevideo se opone rápidamente a este movimiento, manteniendo la situación de rebeldía de Montevideo frente a Buenos Aires y entrando en contacto con la gobernación de Paraguay. En la gobernación de Paraguay, el gobernador Bernardo Velasco mantiene una correspondencia con Javier Elío para movilizar sus fuerzas en contra de las autoridades de Buenos Aires e incluso tomar el control del litoral. Es decir, de las ciudades, ¿no? Como Entre Ríos, Santa Fe, entre otras. Rápidamente, la Junta moviliza apoyos y logra asegurar que la región del litoral quede bajo control de Buenos Aires, a pesar de la movilización que intentan el gobernador de Paraguay y el gobernador de Montevideo. En Salta, el gobernador se opone al movimiento juntista, pero a su vez tenía un conflicto con el Cabildo de Salta. Y el Cabildo de Salta termina destituyendo al gobernador y nombrando a Feliciano Chiclana, quien formaba parte de una comitiva enviada por Buenos Aires para pacificar la situación. Abascal, en este contexto, decide aprovechar lo que ha sido su incursión original y recuperar el control de lo que se consideraba era un territorio histórico del Virreinato del Perú. Hablamos del Alto Perú. Las fuerzas de Abascal ocupan el Alto Perú, reclamando que esos territorios correspondan nuevamente a Perú. Esas fuerzas llegan, que a su vez es un territorio en el cual había una situación de rebeldía, y Abascal va a lanzar un comunicado en el que sostiene que los hombres de la Junta son hombres destinados por la naturaleza a solo vegetar en la oscuridad y abatimiento, sin el enérgico carácter de la virtud y con la humillante debilidad de todos los vicios, aspiran a lograr la vil efímera representación con que los execrables delitos señalan a los grandes criminales. Se las dejó barata, ¿no? Abascal es un franco opositor y va a ser uno de los bastiones
de la contrarrevolución en el territorio sudamericano. Para poder enfrentar a las fuerzas de Abascal es que se va a conformar el Ejército Auxiliador, o el Ejército Auxiliador al Alto Perú. Ese ejército tiene el objetivo de emprender la liberación del Alto Perú, que ahora va a ser ocupado por las fuerzas de Abascal. Un territorio que estaba ya con un proceso de rebeldía desde 1808. Perdón, 1809. Y en el que había ocurrido también la rebelión de Tupac Katari, entre otras cuestiones. Ese ejército es conformado a partir de ese proceso progresivo de profesionalización de las milicias. Convertir a las milicias en una fuerza militar permanente. Un proceso progresivo que va a costar mucho a la revolución. Ahora, la Gaceta de Buenos Aires publicaba que gran parte de la población rápidamente se movilizó en favor de la revolución en Buenos Aires, pero también en favor de la conformación del ejército. Publicaba la Gaceta en 1810. Causa ternura el patriotismo con que se esfuerza el pueblo para socorrer al erario en los gastos precisos para la expedición de las provincias interiores. Las clases medianas, los más pobres de la sociedad, son los primeros que se apresuran porfía a consagrar a la patria una parte de su escasa fortuna. Empezarán los ricos las erogaciones propias de su caudal y de su celo. Pero aunque un comerciante rico excite la admiración por la gruesa cantidad de su donativo, no podrá disputar ya al pobre el mérito recomendable de la prontitud en sus ofertas. Esto da cuenta de que la revolución había obtenido un enorme apoyo popular en Buenos Aires y en sus inmediaciones. Como comandantes de la expedición auxiliadora fueron nombrados Francisco Ortiz de Campo y en segundo término Antonio González Balcarce. ¿Pero qué ocurre? Para iniciar la expedición auxiliadora al Alto Perú hay que pasar por el territorio que es conocido como la Llave del Interior. La Llave del Interior es históricamente la provincia de Córdoba. Al momento de enviar a la expedición auxiliadora, la primera junta envió un comunicado a los comandantes en donde decía: nuestra suerte depende de las armas. Lo que daba cuenta de que se tomaba en consideración de que el triunfo del proceso que se había iniciado estaba sujeto a la lógica de que pudieran imponer por la fuerza su mandato. La Llave del Interior era la ciudad de Córdoba, la intendencia de Córdoba, que también incluía el territorio de Cuyo. Esto se debe a que hacia el sur teníamos territorio dominado por los originarios y hacia el norte teníamos territorio dominado por los originarios. Todo viajero, toda expedición, vituallas, lo que fuera que se quisiera enviar al Alto Perú, tenía que pasar por Córdoba. Córdoba conectaba a Buenos Aires con el resto del virreinato, más allá de la región del litoral. Y en Córdoba estalla también la contrarrevolución, dirigida por el gobernador Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, pero también por otra figura. Una figura de la que ya hemos hablado. El ex virrey Santiago de Liniers. Gutiérrez de la Concha y Santiago de Liniers movilizan fuerzas con el objetivo de resistir al nuevo gobierno de la Junta e incluso coordinar su accionar con los rebeldes de la Banda Oriental y Paraguay. Con los rebeldes frente a la Junta, que para ellos son los rebeldes. La expedición auxiliadora llega a Córdoba y rápidamente logra desarmar el foco contrarrevolucionario. Capturan a Gutiérrez de la Concha y capturan a Santiago de Liniers. Y la pregunta es, ¿qué hacer con ellos? Son los primeros que se han levantado. Santiago de Liniers, a su vez, se encuentra una correspondencia
en la que planteaba que el objetivo de la contrarrevolución era capturar a los líderes de la Junta y matarlos a todos. Y que tenía un contacto directo con los otros líderes opositores a la Junta. En ese contexto y el debate sobre qué hacer, tenemos que tener en cuenta que Santiago Liniers era un líder muy popular, era considerado un héroe de las invasiones inglesas, podía movilizar apoyos y había sido virrey. En ese marco, la Junta decreta la pena de muerte para Liniers y los conjurados. Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema y una lección para los jefes del Perú que se avanzan a 1000 excesos por la esperanza de la impunidad. Sin embargo, cuando hay que debatir qué hacer, Francisco Ortiz de Ocampo, se niega a llevar adelante la ejecución. Había sido subalterno de Liniers y no se animaba. Y plantea enviar a Gutiérrez de la Concha y a Santiago de Liniers a Buenos Aires para definir qué hacer. Y que se haga cargo la Junta. Es así que la Junta envía a Juan José Castelli y a Domingo French. Juan José Castelli como un representante plenipotenciario o un representante político de la Junta en el ejército, y a French como un acompañante militar. Castelli va a ser una suerte de comisario político de la Junta en la expedición auxiliadora. ¿Su objetivo cuál es? Hacer cumplir la orden de ejecutar a Liniers y los conspiradores. Y en agosto de 1810, en Cabeza de Tigre, Liniers y los conjurados son fusilados. Es el propio French el que se encarga de hacer cumplir la orden. ¿Qué representa el fusilamiento de Liniers? El punto de no retorno. Esto es lo que marca, a pesar de que ya había una conciencia de lo que se había hecho, era un cambio trascendental que solo se iba a poner a imponer por la fuerza, el fusilamiento de un líder considerado contrarrevolucionario, que tenía bastante apoyo y con el que no se tuvieron contemplaciones, con el objetivo de hacer tronar un escarmiento para los otros líderes contrarrevolucionarios, marca el inicio de que esto es una guerra. Y no es cualquier guerra, es una guerra civil, que este es uno de los puntos que resultan más controversiales por una visión tradicional de este proceso. Todos estos grupos se reconocen a sí mismos como los representantes del orden legítimo en el virreinato. Liniers considera a los otros como rebeldes, y Liniers es un contrarrevolucionario para la Junta. Abascal considera a los miembros de la Junta traidores. La Junta se considera la fuente legítima. Todos estos sectores formaban parte del mismo cuerpo político hasta recién. Compartían hasta identidades en algunos puntos y luchas comunes y un ascendente en la misma sociedad. La guerra que se va a desatar es una guerra civil. Como habían dicho los miembros de la Junta, nuestra suerte depende de las armas. Y el fusilamiento de Liniers marca la toma de conciencia de que este es un proceso que da cuenta de una guerra revolucionaria. Y en los años que sigan, esa guerra se va a librar en distintos frentes. La expedición auxiliadora al interior se convertirá en la expedición auxiliadora al Alto Perú y emprenderá una guerra contra las fuerzas de Abascal. Mientras otra expedición era enviada a Paraguay para someter a Velasco y otra expedición era enviada a la Banda Oriental para enfrentar las fuerzas de Lío, dando cuenta de que la revolución, para triunfar, va a ir por el medio de la guerra. En la lógica de revolución y guerra que seguiría,
el proceso se radicalizaría para plantear la conformación de nuevos imaginarios políticos, nuevas identidades. La identidad de americanos reemplaza a españoles americanos y eventualmente la de argentinos. La convocatoria masiva a los sectores plebeyos, los sectores subalternos, cuyo rol será determinante en la correlación de fuerzas. La creación de nuevos símbolos, la creación de nuevas instituciones, incluso el proyecto de una constitución abortado, pero también de legislaciones igualitaristas. A un año del inicio de esa revolución, casi me llego. Hacia finales de 1810, el carácter de esa revolución seguía en debate, de todas formas. Cuando llegaran los miembros, los representantes de las otras ciudades del interior, volvería el debate de qué debían hacer. La Junta rápidamente había tenido dos bandos. El bando saavedrista representaba a los moderados, más cautelosos, los que incluso podían llegar a ser partidarios de la autonomía, y el bando morenista representaba a los radicales, los jacobinos, los que planteaban una ruptura radical con ese orden. El debate sobre qué hacer con los diputados del interior daba cuenta de esa diferencia. Saavedra consideraba que había que incorporar a los representantes del interior en un organismo colegiado de gobierno más extenso, que sería la Junta Grande. A veces vemos un relato simplificado que dice Moreno no quería a los miembros del interior. En realidad Moreno plantea otra cosa. Moreno plantea que la Junta, que tiene un número de miembros más restringido, un número de miembros más restringido, mantenga su rol de poder ejecutivo y que los representantes de las otras ciudades y provincias conformen una Asamblea Nacional Constituyente que dé una constitución para ese nuevo gobierno o incluso nación. Esa es la gran diferencia. No es que no querían incluir a los del interior. Lo que decían es, no, necesitamos mantener esta dirección más centralizada y conformar una asamblea constituyente. Algo que era adelantarse totalmente para la época, pero que también representaba una suerte de vanguardismo. La posición de Moreno fue derrotada por varios factores, entre ellos el prestigio militar de Saavedra y el apoyo que éste tenía de las milicias. Moreno será enviado en una misión diplomática al exterior en el que morirá en alta mar. Y se conformará la Junta Grande. A pesar de que el debate entre morenistas y saavedristas se sostendrá, y luego se dará el debate también con la conformación de la Sociedad Patriótica, a un año de la Revolución de Mayo, estaba claro que esta había representado una revolución. Fabio Wasserman dice, sin importar cuál era el carácter que asumiera el gobierno y el devenir de los acontecimientos, los protagonistas eran conscientes de que estaban protagonizando una revolución. Y el 25 de mayo de 1811, frente a las ruinas de Tiwanaku, Castelli proclamaría la igualdad de los indios. Los sentimientos manifestados por el gobierno superior de esas provincias desde su instalación se han dirigido a uniformar la felicidad en todas las clases, dedicando su preferente cuidado hacia aquella que se hallaba en estado de elegirla más ejecutivamente. En este caso, se consideran los naturales de este distrito, que por tantos años han sido mirados y con abandono y negligencia, oprimidos y defraudados en sus derechos y en cierto modo excluidos de la mísera condición de hombres que no se negaba a otras clases rebajadas por la preocupación de su origen. Así es que, después de haber declarado al gobierno superior, con la justicia que reviste su carácter, que los indios son y deben ser reputados con igual opción que los demás habitantes nacionales a todos los cargos, empleos, destinos, honores y distinciones por la igualdad de derechos de ciudadanos, sin otra diferencia que la que se presta al mérito y aptitud. A un año de esa toma del poder, se proclamaba en las ruinas de Tiwanaku, en medio de la guerra en el Alto Perú, la igualdad de todos los americanos. Y eventualmente tendríamos la libertad de vientres. La revolución empezó como un proceso en la ciudad de Buenos Aires,
limitado, protagonizado por un grupo de vecinos, pero que logró ese movimiento a partir del apoyo y la participación de los sectores plebeyos, en la milicia y como agitadores en las calles. Ese proceso se haría dinámico por la lógica de revolución y guerra en los años siguientes, alcanzando un carácter igualitarista, que sin embargo no acabaría con todas las desigualdades propias de esa sociedad estamental, pero sí derrumbaría gran parte, si no la mayor parte de las estructuras que eran propias del antiguo régimen. Pero para poder ver ese proceso, tendremos en algún momento otra clase. Hoy nos quedamos en 1810 con el inicio de una revolución cuyo desarrollo final requiere de un análisis más pormenorizado del proceso posterior. Pero quedará para otro momento. Así que con casi 3 horas, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta clase sobre la Revolución de Mayo. Yo tenía muchas ganas de hacer esto con el tiempo que merece, con el espacio, con el análisis que corresponde, con su complejidad frente a los relatos banales que muchas veces tenemos que escuchar y algunas pavadas. Por lo demás, si les gusta y consideran que es valioso el trabajo que hace su servidor, no olviden dejarle un me gusta a este video y cuando termine, por favor, entran y dejan un comentario. No en el chat, sino en la lista de comentarios. Y así rendimos culto al dios del algoritmo que permite que esto siga funcionando. También les pido que si creen que esto es valioso, no olviden que pueden hacerse miembros de este canal y de esa manera podemos seguir manteniendo no solo este espacio en vida, sino por ejemplo aumentando el número de stickers históricos de los que disponemos. Tenemos entre, por ejemplo, líderes de la revolución o protagonistas del siglo XIX argentino, ya tenemos a San Martín, tenemos a Güemes, entre otros. Pero podemos seguir sumando. ¿Por qué no tener un Castelli? Quizás. Si ustedes se hacen miembros, podemos tener más. No olviden que pueden apoyar a este espacio a través de transferencias al alias El Profe Borda, ya sea desde Argentina o a través de PayPal. Tienen links en la descripción de este video y en el primer comentario fijado para hacer contribuciones. Y a aquellos que les interese saber más de este periodo, yo dicté un curso cuyo nombre es Revolución y Guerra y que pueden hacer de forma asincrónica. Y que esta es también una forma de financiar este espacio. Serían 4 clases de 2 horas extensas en donde se analiza muy pormenorizadamente este proceso. A aquellos que les interesen, me pueden escribir al profeborda@gmail.com para solicitar el curso. Y si no, pueden participar del curso que estoy dictando ahora, cuyo nombre es Unitarios y Federales y que versa sobre el periodo posterior. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá. Este video es el video que correspondía a la semana pasada, así que para todos aquellos que les guste la autoexplotación que protagonizo en este canal, esta semana todavía vamos a tener otro video más como corresponde, para mantenernos al día con nuestros contenidos. Así que el miércoles retomamos la Segunda Guerra Mundial. Así que muchas gracias por haber visto hasta acá. ¡Viva la patria! Y un abrazo enorme a todos. No olviden comentar cuando termine. Así mantenemos vivo al dios del algoritmo. Un abrazo enorme, buena semana y hasta la próxima. Nos vemos el miércoles. Y el martes los que hagan el curso de Unitarios y Federales. Adiós.